de inversiones alternativas, ¿no? Cuando todos estudiamos el CFA, yo lo estudié hace, ya da miedo decirlo, casi 30 años, no se hablaba nada y poco a poco han ido metiendo cosas en el body of knowledge, pero la verdad es que los mercados alternativos todavía son el patito feo, ¿no? Ah, mira, aquí está la presentación. Esto, a ver esto cómo va. Joder, algo hecho mal. Y entonces, bueno, estos son, bueno, en julio del 2020 nos constituimos formalmente, se pidió vía email, como estamos haciendo con otros muchos comités que se están creando voluntarios, tuvimos pues se presentaron 27 candidatos, el Consejo eligió a estos 10, como veis hay gente pues de sectores muy diversos, hay gente del mundo del private equity, gente del mundo del venture capital, gente que asesora en procesos de asset allocation en ilíquidos, gente que viene del mundo de la deuda, etcétera, etcétera. Y bueno, pues empezamos. Establecimos una serie de objetivos, que aquí podéis ver. Todo esto, tenéis mucha información en la web de CFA Spain. Bueno, queríamos posicionar el CFA Charter dentro de la industria de alternativos. Queríamos, aquí hay gente de otras asociaciones de Kaya y de RICS, queríamos hacer cosas con ellos. Sabéis que Kaya tiene una relación de hace muchos años con el CFA Institute y hay una convalidación a los que somos CFAs en el primer año de Kaya. Aquí tenemos al past president, si no me equivoco, ¿no? Hemos hecho algún evento con ellos. Bueno, queríamos divulgar a la masa social, al resto de los CFAs que estáis en los mercados públicos, que existen otras alternativas y hemos hecho una serie de eventos. Bueno, outreach a distintos stakeholders, fundamentalmente family office, asociaciones tipo ASCRI, tipo RICS, y luego, bueno, apoyar iniciativas de advocacy con reguladores y luego hemos intentado, con escaso éxito, y esto me asigné yo como responsable y he pinchado, pero sí que nos hubiese gustado que el CFA Institute metiese muchísimo más contenido en alternativos. Y luego, bueno, pues como siempre, el networking y la colaboración entre los socios. Hemos hecho distintas actividades en los últimos 2 años. Aquí veis 5 que hicimos en el año 2021, otras 5 que hicimos en el año 2022 y tenemos ya un calendario previsto interesante que ahora comentaré para el año 23. Como no puede ser de otra manera, y aquí tenemos algunos de los patrocinadores, elegimos a 3 patrocinadores, Aegon Alliance y Wellington, que reemplazó, no, había un hueco y rápido y veloces. ¿Cuál era tu nombre? Perdona, que es CFA, vuestro nombre. Andrés y Paula, pues cogieron el hueco que se quedó libre y obviamente pues les estamos agradecidos el que nos patrocinen. Cara a futuro, bueno, pues queremos seguir con estos eventos de divulgación, el club de inversión, que es lo que presentamos hoy. Queremos hacer actividades de networking entre gente que está en los sectores. A mí ya os digo que me ha sorprendido la cantidad de gente que trabajamos en el mundo de no alternativos y no hemos tenido la ocasión de conocernos y yo creo que es muy interesante y posiblemente montemos pues comidas con una cierta periodicidad entre distintos sectores. Integrar más voluntarios, pues esos 17 que se presentaron y no les encontramos hueco, pues seguro que les encontramos cosas que puedan hacer. Creación de subcomités y luego, bueno, pues el posicionamiento del CFA en el sector de los alternativos. Bueno, pues ahí hay algunas ideas que desarrollaremos a lo largo de estos próximos 2 años. Esto es un poco las actividades que vamos a hacer. Mañana tenemos un masterclass sobre valoración del riesgo crediticio, que os animo a que vengáis, ahí apuntadas. Lo hacemos con la asociación GARP, y hay 50 CFAs y 50 GARPs que se han apuntado. Yo creo que va a ser muy interesante. Y luego, bueno, pues queremos hacer, todavía nos quedan muchos assets alternativas que no hemos hecho evento. Pongo aquí deuda distress, renovables, infra, comercio, o sea, inversión en derechos de CO2, fondos de herencias vacantes. El otro día estuve yo de casualidad conociendo a una persona
que tiene una gestora también de alternativos, y resulta que tiene un fondo que se dedica a comprar herencias donde los herederos no existen. Me contaba el caso de la compra de un edificio que desde el año 32 no tenía herederos. Bueno, pues muy interesante. Oro, litigation funding, etcétera, etcétera. Y hacer eventos con otras asociaciones. Pongo ahí lo de involucrar a Barcelona, y es la razón por la cual estamos en streaming, porque bueno, pues hay mucha gente que vive fuera de Madrid, que no solamente esta iniciativa, sino otras muchas, pues oye, yo creo que la tecnología nos permite que la gente también se sienta dentro de la asociación de CFA. Y el club de inversión, que es lo que vamos a ver hoy, bueno, pues esta es una iniciativa que copio de una iniciativa que hicimos con los alumnis de Harvard, que llevamos años, inicialmente era para invertir en startups, y hemos invertido pues, en cosas muy variopintas. Hemos invertido en search funds, hemos invertido en fondos de venture capital y en distintas cosas. Y bueno, pues la idea es presentar oportunidades del mundo sin liquidez, que no esté en un mercado cotizado, pues lo que ya hemos comentado antes, ¿no? Private equity, venture capital, deuda, infra, renovables, fondo de fondos. Y bueno, yo creo que lo que hoy vamos a presentar son iniciativas y lo ponemos ahí más adelante, ¿no? Que tiene que haber un CFA, o como gestor o como inversor. O sea, queremos que esto sea un club donde los que presentamos oportunidades tengamos skin in the game, y cuanto más, mejor. O sea, no me vale, es que mi primo está levantando, pues tu primo, pues muy bien, pero si tú no confías en tu primo, yo tampoco. Entonces, o sea, insisto que este es un proyecto de CFAs para CFAs. Esto es un club, no, ni somos asesores ni como CFA Spain nos lucramos de esto, más allá de que vamos a poner una pequeña cuota, esto como muestra de commitment, que luego comentaremos. La decisión de inversión, y lo vais a ver en un disclaimer, tengo aquí algunas copias, pero en cualquier caso los que tengáis interés os la mandaremos. Es una decisión de inversión puramente personal. O sea, aquí ni CFA Spain, ni el comité de alternativos estamos recomendando nada. Es simplemente un foro que brindamos para que la gente hable, presente, y que luego la discusión esto sea totalmente bilateral. Para ser miembro va a haber que firmar el disclaimer este que os decía. Lo que ya he comentado, tiene que haber un CFA como sponsor y o como inversor. Es para inversores cualificados, y aquí tenemos también alguno que trabaja en una plataforma de crowdfunding y crowdlending. Esto tenemos aquí a gente de Fellow Funders y a gente de Docem, y oye, son perfectamente legítimos. Yo os recomiendo que profundicéis en ellos, porque la verdad es que presentan cosas súper interesantes, pero no queremos que esto sea ni un crowdfunding, ni un crowdlending de equity, de deuda o de lo que sea. O sea, queremos que, insisto, que los que invirtamos, pues invirtamos en una cantidad que nos duela en el bolsillo. Queremos, pues oye, gente que ya haya invertido en alternativos, o que tenga capacidad de hacerlo. Aquí me consta que hay muchos que invertís en cosas alternativas. Hay que tener un compromiso de traer oportunidades, o sea, esto funcionará siempre y cuando los que estamos aquí traigamos oportunidades. Esto ha sido un objeto de debate, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo que ponemos? Yo hubiese sido partidario de poner un poco más, pero bueno, como estamos todavía en la fase de creación de este club, pues esto es un tema objeto de discusión, pero yo creo que un mínimo pues tendría que ser 10.000, 15.000 euros, entre otras cosas porque si no les estamos quitando el negocio a las plataformas y también tienen derecho a vivir. Obviamente ya sabemos todos que se puede perder el dinero. No voy a decir lo que decía Aquilino cuando presentamos el Club de Inversiones de Harvard, que dijo, prepararos porque en el 90% de las inversiones vais a perder dinero, pero que seamos todos muy conscientes de que la tasa de mortalidad de los proyectos, en función de la tipología de la inversión, y esto lo del riesgo-retorno, que eso lo hemos estudiado muy bien en el CFA,
pues es bastante evidente, pero que se puede perder dinero, y luego que son inversiones por su naturaleza ilíquidas. Y luego el tema que decía de pagar una cuota. Como os decía, tenemos pendientes de organizarnos internamente. Esto, aunque no os lo creáis, pues lleva trabajo. Necesitamos voluntarios. Y estas son un poco las ideas que hemos hablado en el comité de alternativos de cómo nos gustaría organizarnos. Un screening de socios o de miembros, un screening de oportunidades, coordinar las oportunidades. Pues yo creo que debería de ser ese sponsor que trae la oportunidad el que coordine a los que queramos invertir en esa oportunidad, y luego tener también un cierto seguimiento de la inversión. Pongo ahí manifestación de interés acompañado del disclaimer firmado. Tengo aquí unas copias, pero os lo mandaremos por email. Y bueno, pues si estáis dispuestos a ser voluntarios, pues lo manifestáis, ¿no? Ya ha habido varios, aquí hay algunas personas con las que yo ya he hablado, que me han manifestado su interés en participar, y por supuesto aquí todo el mundo es bienvenido. Y bueno, si queréis repartir esto un poco, a los que dé, hay unas cuantas copias, pásalo por ahí, que es el disclaimer, donde, bueno, básicamente es reincidir en que esto, la decisión de inversión es personal, que se puede perder, y que vais a eximir a CFA Spain de cualquier pérdida. Sí. ¿Las inversiones van a ser a título personal o van a ser a través del... Es decir, el club va a meter, imagínate, 50.000 euros y va a haber 5 que invierte, o invierte cada uno a nivel personal en el club no existe como entidad jurídica, es directo, y CFA Spain nos ayuda con el apoyo logístico. Obviamente el que os ha mandado la invitación es CFA Spain, pero Spain está al margen totalmente de esto. Eso, y yo os puedo contar en mi experiencia, pues ha habido en ocasiones que se ha creado una SL para invertir en conjunto, y en otras hemos invertido directamente, y hay gente que invierte a través de una sociedad y otros que invierten a título personal. Y precisamente por eso, como al final hay una carga administrativa tanto para el sponsor, o sea, el que presenta la oportunidad, oye, pues hay gente que, como las plataformas de crowdfunding, que lo tienen súper bien montado con una capa tecnológica de la pera, y el tema de que haya 200 tíos invirtiendo por oportunidad no les causa ningún problema. Para nosotros eso sería un problemón. Gonzalo nos va a hablar de su club de inversión, y bueno, pues ellos lo tienen organizado y les funciona de esa manera. Pero, o sea, aquí no. Entonces, pues los 5, decían los 50.000, los 5 que se junten, que se organicen entre ellos. ¿Alguna pregunta más? No he podido ser tan claro. Pues nada, oye, pues yo creo que... Sí. Una pregunta. Has comentado que parte de una idea de la señora alumna de Harvard. Cuéntanos un poco cómo ha ido, cómo va. Bueno, pues tenemos una empresa a punto de morir. No, bueno, hemos invertido, pues ya os decía, hemos invertido, pues no sé, en una decena de startups. Hemos invertido en un fondo de Venture Capital, un fondo pequeñito. Hemos invertido yo personalmente y alguno más también con Caviedes en compañías que han sido compradas por search funds. Y bueno, habremos invertido en 3 años y pico pues 1,5 millones de euros más o menos, o sea, una cosa modesta. Y bueno, pues aunque está aquí delante, pero la mejor inversión está siendo la de Luis. Y como os decía, las empresas tardan, yo que vengo en mi vida anterior del mundo distress, a las empresas les cuesta un huevo morir. Y llevamos una que lleva agonizante un par de años, pero no hay manera de que nos den el certificado para deducírnoslo en el IRPF. Pero bueno, la verdad es que hemos visto un montón de compañías. Como os decía, hay muchísimo trabajo detrás. Nosotros tenemos un comité de selección, que hacemos un evento trimestral, que es el objetivo también de lo que queremos hacer aquí. Y bueno, pues... ¿Cuántos son un montón de compañías que has visto? Pues no sé, pues mira,
el último screening committee que lo tuvimos hace un mes, que tenemos otro el martes que viene, pues igual hemos visto 30 compañías, de las cuales eliges 3 y hacemos un evento trimestral que intentamos presentar 3 compañías. Eso tiene un sesgo bastante para el mundo startups, y con gran criterio de Luis, que es el que sabe ganar dinero en las inversiones, dice que menos startups y más otras cosas. Y yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Sí. Una pregunta, es que ha mencionado el tema Search Fund. Aquí, ¿cómo lo estarían instrumentalizando? Igual es una pregunta muy específica, pero si están hablando de tickets de 10.000, 15.000 euros, es un ticket muy pequeño, ¿cómo garantizarían la presencia, por ejemplo, en la negociación del acuerdo de socios en ese sentido? ¿Sería CFA Spain? ¿Ustedes levantarían ese club de inversión? No me trates de usted, macho. Vale, Que yo... ya se trata de usted, bueno, en general, pero digo, ¿sería el club de inversión sería el inversor por ejemplo, en el vehículo Search Fund o sería cada pequeño inversor? A ver, es que en el mundo de inversión que estamos hablando es que no hay reglas. En los search funds, por ejemplo, normalmente el searcher levanta entre 10 y 15 per tickets de entre 20 y 30.000 euros y esa persona tiene una opción de comprar X porcentaje de la compañía que el searcher encuentre. Pues oye, el que va a poner si en algún momento ponemos aquí delante a un searcher porque sea CFA o porque yo voy a invertir en él, el que pondrá las reglas de la inversión será él. Y seguramente él dirá, mira, a mí no me interesa tener a 15 tíos que me compren un ticket de 30.000 euros porque me voy a volver loco. Y entonces cada una de las oportunidades que se presenten aquí pondrá sus criterios. Igual viene aquí un tío que dice, oye, yo o 50.000 euros por persona o no me interesa. Y bueno, pues oye, a lo mejor puede aceptar que se junten 5 y que pongan 20.000 para invertir en ese ticket mínimo. O sea, no hay una regla, no hay una regla. Bueno, el mínimo de inversión, pues es lo que ya he comentado yo un poquitín, que el que establece ese mínimo es la persona que presente aquí. Pero nosotros, como comité de alternativos, preferimos que el mínimo esté en esa banda de 10-15%, de 10-15.000 euros. ¿Hay algún compromiso de inversión por un periodo de tiempo? No. O sea, obviamente no hay... Esto es la decisión de inversión es puramente personal y por lo tanto no hay ni commitment ni obligación. Repetir las preguntas, pues bueno. Exacto, a partir de ahora. Perdona, Ruller. ¿Alguna pregunta más? Que no quiero robarle tiempo a lo que es importante, que son las oportunidades de inversión. Pues venga, Gonzalo, ¿no? Eras el primero, Gonzalo Trabacete, CFA, más joven que yo. ¿Se me oye bien? Sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Primero, bueno, el comité CFA Spain Alternatives, que bueno, está difundiendo pues, muchos activos que son muy interesantes para el inversor, pero también por muchos otros motivos, ¿vale? Nuestra economía, etcétera. Muchísimas gracias a Auren. La verdad, nosotros nuestra primera experiencia fue hace 2-3 meses realmente. Aquí hicimos nuestro primer evento con Auren. Encantados, o sea, un aforo completo, la terracita, de hecho nos tuvieron que echar de la terraza. Fernando pues, se unió a Faraday, de hecho hay muchos socios de Faraday por aquí, muchas gracias por venir también. Así que lo que voy a hacer, en base a lo que entendimos, lo que queremos hacer, pues estamos un poco explorando para hacer el mejor formato posible en este club de Alternative Investment de CFA, ¿no? Pues es presentar muy brevemente lo que es el club, nuestro club de inversión, muy específico en startups y cierta tipología de startups, ¿vale? Y luego una oportunidad concreta en un proyecto que hemos invertido cerca de 1 millón de euros, un poquito más ahora mismo, y que en 3-4 meses volverá a hacer otra ronda donde probablemente volvamos a invertir, muy probablemente, salvo que se nos dispare la valoración, y donde será posible. Claro, mi mínimo era 25.000 mental, y de hecho aquí para invertir en directo en esta empresa se tendrá que invertir pues, por encima de 50.000 porque va a ser una serie A. Ya. Bueno, vamos a empezar.
Bueno, por daros un poquito de historia de qué es lo que somos nosotros, bueno, por qué Faraday, cómo inició la misión, pues gracias a la CFA, pues probablemente ya todos sabéis qué es Faraday, pero bueno, una de mis grandes pasiones es el emprendimiento. Desde los 14 años tuve ocasión de pues, explorar ese mundo y pues, estar expuesto a la adrenalina de la venta a puerta fría, a la alegría del trabajo del equipo, a muchas cosas que me convencieron de que quería yo mismo emprender e innovar dentro de lo que hiciese, ¿no? Luego el convencimiento del impacto, no hablo de impacto social, hablo del impacto del empresario dentro de la legalidad que aspira y tiene grandes ambiciones a tener una gran empresa, y ese impacto, pues estamos en Faraday profundamente convencidos de pues, el valor que aporta a la sociedad, generación de empleo, generación de innovación, de conocimiento, etcétera, ¿no? Y las externalidades que tiene. La situación macroeconómica y microeconómica en 2011, donde probablemente únicamente este señor estaba invirtiendo en startups, ¿no? Realmente había un par de fondos, no había casi nada, había mucho talento desperdiciado con la gran crisis financiera que estaba ahí, la oportunidad, estaban diciendo, no sé si os acordáis, de capitaliza tu paro y emprende, ¿no? Y era un poco locura. Y micro de la propia industria, donde había muy poquita gente que realmente estuviese profesionalizando el acceso al activo venture capital como tal, que pues, no se entendía aún la palabra, digamos, ¿no? Y luego mi propia situación vital y profesional. Yo trabajaba aquí al lado en KPMG Fusiones y Adquisiciones, ¿no? Apasionado del emprendimiento desde hace mucho tiempo, pero bueno, pues se juntó la experiencia, había conseguido ahorrar cierto dinero como para poder estar intentando emprender, ¿no? También hay mucho emprendedor por aquí. Durante 1 año y medio sin pagarme, y dijo, bueno, tengo experiencia, tengo energía, tengo tal, es mi momento, macro, micro, vital, todo, ¿no? Entonces monté Faraday. ¿Con qué misión? El objetivo era dar un acceso al venture capital como tipología de activo al común de los mortales. Entonces, como sabéis, acaba de cambiar en noviembre, creo recordar, del año pasado, ¿no? La ley para inversores profesionales, no profesionales que puedan invertir en fondos de venture capital por desde 10.000 euros si están asesorados, bueno, con algunas cositas, pero realmente hasta la fecha era de 100.000 euros el mínimo. Muchos fondos, los pocos que había, pues a lo mejor tenían tickets superiores. Y nosotros lo que queríamos era ofrecer una manera de entrar con tickets reducidos en algunas empresas que te vayan gustando para que poco a poco te pueda hacer una cartera diversificada, protegidos por profesionales de la inversión, CFAs, ¿vale? Y que conozcas el activo. Y, bueno, pues una de las grandes ideas y misiones de Faraday para nosotros era generar vocaciones de business angel, que creemos que es una de las fuerzas más importantes para mover el ecosistema del early stage y que puedan haber pues, grandes éxitos el día de mañana, ¿no? Dentro de esa misión canalizamos recursos, obviamente, dinero, ¿vale? Pero también pues, nuestro conocimiento, los contactos. A día de hoy somos más de 250 socios, muchos de ellos quieren apoyar proactivamente, ¿verdad? a sus participadas, y eso pues, lo intentamos apalancar de manera estructurada para el beneficio de nuestras participadas, que es al fin y al cabo nuestro beneficio por nuestras comisiones de éxito, ¿vale? Entonces, ahí comenzamos. Para los que no conozcan bien el activo, muy brevemente, de manera súper resumida, se trata de adquirir participaciones normalmente minoritarias en empresas innovadoras, de alto potencial, de crecimiento y sobre todo de muy alto riesgo, que comentábamos antes, ¿no? O sea, tienes que acostumbrarte a que más de la mitad de tu cartera, en función de en qué momento inviertas, se vea el garete mucho antes de ver los beneficios sobre las que van bien, ¿no? Afortunadamente tuvimos la suerte de encajar bastante bien en la filosofía de inversión con Luis Martín Cavie y su hermano y tal, y probablemente los 3-4 primeros años fue con quien más estuvimos coinvirtiendo. Ahora, como dices, se han alejado un poquito del activo y nosotros seguimos requete metidos, ¿no? Participaciones minoritarias en empresas no cotizadas, base tecnológica, entonces, pues sí, hay una escalabilidad, pero también hay una posible obsolescencia, hay que tener cuidado. Y en etapas iniciales nosotros nos metemos, suelen llamar, que luego diréis a alguno, no, pues eso se llama así de otra manera, pero presemilla antes de ingresos, semilla con primeras facturaciones, intentando encontrar el product market fit, y en cuanto ya creces un poquito y tienes rondas de más de 1 millón, 2 millones, pues comienzan a llamarlo serie A, serie B, serie C, etapa growth, etc. ¿Vale? En función de qué momento te metes, pues el upside potencial, la rentabilidad potencial de tu inversión y también el riesgo. Obviamente, si te metes en presemilla, pues mucho mayor porcentaje de quiebras vas a tener en tu cartera, que tiene que estar diversificada, ¿vale? Eso es el principio fundamental de invertir en startups o venture capital. ¿Cómo se obtiene el retorno? Al final inviertes para poder obtener una rentabilidad sobre tu activo, pues con eventos de liquidez, y lo normal son siguientes rondas de financiación, viene un pez más grande que se quiere quitar a los chicos de en medio y quedarse solo en el accionariado.
tenido un par de exits de esa manera, ¿vale? Fondos de private equity o de venture capital mucho más grandes, etcétera, que dicen, oye, quita todos los pequeñuelos de aquí, los business angels y los fondos pequeñitos fuera, ¿vale? Y me quedo yo con el 40 o el 80% de la empresa, ¿no? Lo ideal no va a ser eso, sobre todo si tienes una empresa tecnológica que tenga sinergias con algún posible adquirente industrial que pueda pagar las sinergias que le genera la tecnología de esa empresa que adquiere y no simplemente su valor intrínseco como empresa standalone, ¿vale? Facturas 10 millones, tengo 1 millón de euros de beneficio y tal, al año, fenomenal, y estás creciendo al 30% al año, pero yo tus 10 millones me dan igual, porque tu tecnología en mi base instalada de 300.000 clientes comparado con tus 320 clientes, pues recupero el precio de compra del valor intrínseco de esa empresa al mes, por los ingresos que me generan. Entonces, claro, pues quieres vender al tío que más valor percibe de esa empresa, ¿no? Entonces, suele ser la venta idónea dentro del venture capital y luego las salidas a bolsa, pues que se ven muy poquito y cada vez menos, yo diría. ¿Vale? Pero también es otra opción. Tal. Dividendos, no. Normalmente no solemos hablar de dividendos en el mundo venture capital. Son empresas que se supone que son de alto crecimiento. Si entran en rentabilidad y siguen en alto crecimiento, deberían de probablemente reinvertir ese dinero para aumentar ese crecimiento, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir también. ¿Vale? Vale. Vale. Faraday, en concreto, ¿qué es? Fundamos en 2011... lo que consideramos el primer pledge fund de España, pero pues como no se entendía muy bien el término en ese momento, nos denominamos Club de Inversores Privados, ¿vale? Con el concepto de nuestros socios nos pagan una cuota anual, ahora comentaremos, pero no tienen ningún tipo de compromiso de inversión ex ante. Nosotros vamos ofreciendo oportunidades, como conocéis algunos de vosotros, como veréis en la oportunidad concreta, mediante informes de oportunidad de inversión, y sobre la base de esos informes, nuestros socios deciden libremente si invertir o no desde 2.000 euros. Por ejemplo, pues la oportunidad que voy a presentar, algunos de los que estáis aquí están expuestos a esta oportunidad y habrán invertido tickets menores a los 25 o 50.000 euros que se requerirán para inversión directa en la siguiente ronda. Y de hecho, a través de Faraday se podrá seguir invirtiendo menos, porque vamos a través de un vehículo que en total son 700.000 o lo que toque, ¿vale? Pero eso está compuesto por 2 o 3 socios que invierten 100.000, por otros cuantos que invierten 20.000 y por muchos más que invierten de 2 a 20, ¿vale? Nosotros estamos enfocados en las primeras fases comerciales de los proyectos. Somos tontos o ignorantes, es decir, no podemos ser expertos en todo tipo de sector, ¿vale? Entonces, lo que nos gusta mucho es ver esos primeros 6, idealmente 12, 18 meses de ventas y entrar en márgenes unitarios, recurrencia de compra, canales de captación, todo tipo de métricas que te hacen intuir que con más gasolina podrían crecer más rápido y tienen cierta consistencia en esas métricas de crecimiento, retención, margen, etcétera, ¿no? Somos totalmente agnósticos respecto al sector o modelo de negocio, pero precisamente por esto pues, no nos gusta del todo el deep tech, deep science. Hay muchos fondos que somos deep tech y solamente hacemos cosas que no facturen y que sean 4 ingenieros en una cueva. Nosotros somos más de, como dicen en Cataluña, de negoci. Queremos ver los euros que ya van circulando y los clientes contentos, idealmente poder hablar con ellos. Si son B2B y si son B2C, hacemos mystery shoppers, ¿vale? Hemos invertido en 44 startups hasta la fecha, con 6 exits, 6,5 write-offs, en una recuperamos exactamente la mitad del dinero en cash, lo cual nos ha proporcionado en estos 10 años de inversión, la primera de ellas, de hecho, en Habitísimo, en el mayo del 2012, me quedaré toda la vida, 17,26% de TIR líquida. TIR líquida, que significa, porque ya sabéis que en los ilíquidos lo de las TIR es contando TIR anual, únicamente el dinero que hemos invertido en empresas que o han quebrado o hemos vendido. Con rentabilidad o con no rentabilidad, o sea, solamente lo líquido. Latente hay más, pero ya sabéis que y tenéis que saber que lo latente aquí vale poco. Puedes tener una plusvalía de por 5 veces el múltiplo en la serie de una empresa que has invertido en Presid y a los 4 meses no, pero al año palmar, o sea, la empresa quebrar. Y tu plusvalía latente, que tenías un 59% de TIR, pues era latente y no significaba nada, ¿vale? Entonces, líquido. 256 socios a día de hoy, más de 202, 203 en España, pero luego en Alemania tenemos cerca de 30 y en Benelux 20. Esa fue nuestra historia, nuestra esencia, es lo que seguimos siendo. La semana pasada entraron 3 socios en Faraday, en España, de hecho, pero en el 2019 tomamos una siguiente etapa donde nos regulamos, estamos supervisados por la CNMV y comenzamos nuestra expansión europea, en primera instancia en Alemania, ahora con Benelux,
Francia no tenemos club como tal, pero estamos ya invirtiendo. De hecho, tenemos un director belga que no le molesta invertir en franceses, así que estamos contentos, ¿no? Faraday Europa 1, montamos nuestro primer fondo de inversión, que también decía, bueno, pues podría ser la oportunidad concreta de invertir en un fondo, ¿no? Bueno, preferiría presentar una, y aparte el fondo ya está cerrado, terminamos el periodo de suscripción el 31 de diciembre, y quería presentar una oportunidad concreta muy tipo Startup Venture Capital, que estaba hablando además con Ramón y Unai antes, que somos coinversores en alguna y nada. Este es nuestro fondo de 35 millones, 18 compañías invertidas del fondo, son de esas 44, ¿vale? El fondo y el club siempre coinvierten, y con 104 partícipes del fondo, todo inversores privados, ¿vale? Con Fondico y nosotros mismos. Vale, Faraday. Nuestras 3 líneas de ingreso, cómo montamos, cómo estructuramos un club de inversión, también por temas que podamos estar aportando en lo que es el club de alternatives y no de startups de Faraday, pues cobramos una cuota anual. Nosotros, por acceso a unas 12-14 oportunidades de inversión al año en el formato de informe que voy a presentar ahora, poder invertir en esas oportunidades, pero sin compromiso de inversión ex ante desde 2.000 euros por oportunidad, y con eventos trimestrales del boarding. El penúltimo, de hecho, fue aquí, que estuvimos hasta las 10 y pico en la terraza, que tuvimos que llamar al restaurante varias veces para atrasar la cena, y esto es, digamos, el filtrado. Con esto nos permite no tener a gente que no está genuinamente interesada en invertir, ¿vale? La cuota que hablábamos antes. Estructuración de la inversión, bueno, nosotros tenemos FIX, fondos de inversión colectiva cerrados, lo que es la estructura regulada para el club, y un fondo de capital riesgo europeo para el fondo. Entonces estructuramos eso, nos encargamos de la negociación de socios, etc. Y a cambio de eso cobramos una comisión de gestión durante el ciclo inversor del 2% hasta el 5.º año, luego bajamos a 1,5%. Si no ha quebrado la empresa, ¿vale? O si no hemos hecho exit, ¿sí? Pero si no ha quebrado la empresa, las quiebras van a llegar antes, ¿vale? Pues baja a 1,5 o 1,05. Y por último, sobre todo, pues nosotros, una vez que hemos invertido en la empresa y que se ha cerrado el deal, pues claro, pues los socios ven menos lo que hacemos y la empresa ve más lo que hacemos, estando en los consejos o ayudándonos, sobre todo cuando van bastante mal las cosas, y cuando va bien, ayudando a no calentarse demasiado las cabezas, ¿vale? Y cobramos un 10% del beneficio obtenido en la venta de las participaciones del socio en cuestión, ¿vale? Ese es el concepto de Faraday. Entonces vamos a ver un informe concreto sobre una oportunidad de inversión de Berlín. Si quieres, podemos pasar a la siguiente presentación, porfa. No, si me han oído. Guay, gracias, Olaz. Bueno, esto es una empresa berlinesa que invertimos por primera vez en el 2021. En 2022 hemos hecho otras 2 inversiones ahí, ¿vale? Ahora presento el informe, pero si vamos a la primera página, porfa. Ah, que tengo yo. Vale, esto va a ser un informe de Faraday, Tucán. Me encanta el logo. Es una empresa de Berlín de tecnología lingüística, inteligencia artificial, tecnología lingüística y machine learning, que hace algoritmos de reconocimiento del lenguaje en videollamada. Teams, Zoom, Google Meet, ¿vale? Son los 3 principales, pero también se pueden asociar a softwares específicos corporativos, ¿no? Pero son los 3 que más se utilizan a día de hoy. Y lo que hacen es automáticamente hacer un transcript de la videollamada, la reunión virtual. De ese transcript, transcribir exactamente lo que se ha dicho, ¿no? Hacer un resumen de ese transcript, ¿vale? E integrar con Task Management Software, distintos tipos de software, la automatización de tareas. Es decir, si en la reunión se ha dicho, oye, decirles al departamento de comunicación que tienen que sacar la nota de... Pues el departamento de comunicación va a recibir un email con el tipo de contenido que tiene que tener sin que nadie haga nada después de la reunión, ¿no? Entonces esta compañía trabaja sobre todo para B2B, para pequeñas, medianas empresas alemanas que pagan en torno a 280 euros al mes de cuota mensual recurrente. Aparte también trabaja para Enterprise, en particular el ejército alemán, ahora mismo, pues 15.000, 20.000 euros al mes de cuota recurrente, y el Ministerio de Justicia de Austria, porque claro, pues en la pandemia se dieron todos bastante cuenta de lo que era, ¿no? Tener un Ministerio de Justicia donde todos tienen que ir físicamente, tiene que estar el escriba, o sea, de 3-4 millones de euros pues se van a ahorrar cerca del 75%, 80%, y va a ser mucho más eficiente, ¿vale? Así que bueno, eso para que entendáis el concepto de negocio de esta empresa, que tendrá 3 años, ¿vale? Entonces, con aquellos que estén interesados, ¿qué pasa? Esto para los socios está con la valoración, con todo detalle. Además es el informe que sacamos, creo que
en julio de 2022, ¿vale? Sobre nuestra, bueno, penúltima inversión, porque hicimos otra desde el fondo, pero no hicimos informes realmente, ¿no? Entonces, el que esté interesado en esta empresa y participar y tal, que nos contacte y le puedo pasar el informe, está blanqueado, no hay ningún tipo de problema. Pero para que veáis lo que nosotros miramos antes de lanzar una oportunidad de inversión, y esto sería un resumen de nuestro análisis. Ramón también lo sufriste en su momento, pero antes éramos un poco menos. Pero Tucán describimos lo que es la propuesta de valor, intentar entender realmente cuál es el valor que da a su cliente, intentar ponerse en la piel del cliente que utiliza su software, ¿para qué? Ah, por cierto, hace una semana lanzaron en español. Está en alemán, en inglés, en español, y estamos ahí con Telefónica viendo de meternos en varias cuentas y tal, y testándolo nosotros. Así que, propuesta de valor, y luego sí, muy bien, entiendo lo que quieren ofrecer, pero tienes que entender bien cómo cobran, ¿no? Entonces, en función del modelo de negocio, y hay de todo, marketplaces, SaaS B2B, tecnología textil, me he traído lo de sepia, luego me tiro cervezas y tal, ¿vale? Pero el modelo de negocio, cómo cobran a quién, ¿vale? La oportunidad de inversión está un poquito cortado porque al blanquearlo y tal, pero cuánto dinero quieren, a qué valoración, cómo van a utilizar ese dinero y quién coinvierte con nosotros, de accionistas actuales o de nuevos que entran, ¿vale? Y qué espacio hay para los socios de Faraday. La evolución comercial, normalmente por mes, desde inicio de facturación, como resumen para que veáis cómo van y porque, joder, que se nos escapa, normalmente al entrar siempre están en pleno crecimiento. Hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Pero, joder, por lo menos en la entrada que estén yendo muy bien. Luego las cosas a veces salen mal, pero los principales motivos para invertir y los principales riesgos que vemos en la oportunidad y cómo los mitigan ellos y cómo entendemos que los mitigan. Ahí entramos en el contexto de mercados, es una gran tendencia de consumo, es una nueva tecnología, ¿qué es? ¿No? O sea, dentro de en qué se puede marcar esto, ¿no? Para entender ese mercado hacia dónde va. O sea, obviamente, en el primer informe, este fue el segundo y tal, claro, si veías Zoom con lo que había hecho en la pandemia, bueno, no hace falta explicar, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado cuando inviertes en una startup que no digas, joder, es que le está viniendo un crecimiento muy fuerte porque viene un viento de cola muy temporal. Y esto dentro de 5 años, porque inviertes para desinvertir en 5, 7, 9 años, inviertes en la fase temprana. Y esto dentro de 5, 7, 9 años, ¿va a seguir siendo súper necesario? Hay que hacer esas preguntas y son conceptuales y... ¿Vale? Eso es más subjetivo que meterse en las métricas que ahora comentaremos, ¿no? La gran tendencia y el entorno competitivo. Intentamos identificar los 2, 3 competidores más directos y sus principales diferenciaciones o ventajas competitivas contra ellos, con datos de cuánto han levantado, de dónde están, de qué hacen, qué idioma, en este caso, ¿no? Atacan. ¿Vale? Con links a pues, notas de prensa que nos resultan interesantes. Pues esto es un resumen de nuestras 100 y pico horas de análisis sobre la oportunidad. ¿Vale? Fundadores, ¿vale? Con sus LinkedIn, dónde han estudiado, dónde han trabajado, dónde se han conocido en función de lo que nos parezca más relevante para describir la historia del equipo fundador. Y luego la estructura actual del equipo, cómo se organizan y qué es lo que piensan incorporar como equipo con la ronda que están ofreciendo a través de nuestro informe y con otros coinversores, ¿no? La estrategia comercial, si es B2C, esto no es B2C, es B2B, pero realmente están entrando 25, 30 clientes al mes por campañas de marketing online. Entonces, si tienen marketing online, queremos ver el marketing mix, que llamamos cuánta pasta estás vendiendo por canal, en ese momento solamente tenían un canal, ¿vale? Y cuánto te está costando captar un cliente, al fin y al cabo. Ya me dices cuál es el pricing, pero tengo que compararlo contra el coste, ¿no? Cuánto tiempo necesitas y cuántas compras del mismo cliente hasta que rentabilices un cliente. Y eso pues para que por lo menos el socio, si nosotros nos hemos metido más en profundidad, de un vistazo pueda ver su estrategia, visión de marketing y los resultados hasta la fecha. Ya entramos en la parte final. El progreso, esta es alemana, entonces las alemanas y las belgas y las francesas están en inglés. El informe, las españolas están en español y en inglés. ¿Vale? Estado de avance y próximos pasos. Pues ¿qué han conseguido desde que han nacido, o si entramos un poquito más tarde, en los últimos 18 meses, como cosas que nos parecen muy relevantes? ¿Qué es lo que piensan hacer como grandes prioridades durante los próximos 12, 18? Básicamente los hitos que piensan conseguir de aquí a su siguiente ronda. Que hablábamos antes también, joder, ¿se van a poder volver a poner en equilibrio o tal? Pues ese espacio temporal. De aquí a la siguiente ronda, ¿cómo vas a probar a nuevos inversores más grandes supuestamente, que has creado mucho valor desde nuestra ronda última, en donde te pusimos este dinero encima de la mesa para que crecieses en valor de empresa, que es valor a tus clientes, ¿vale?
Y aquí ya lo financiero. Entonces, el histórico, solamente tenían el 2021 como año comercial, el 2022, que han superado esto con creces, estamos contentos. Y esto también lo quería poner como ejemplo de startup típica del mundo venture capital, ¿vale? Pues si veis las proyecciones, dice, joder, pierden 1 millón de este año y su plan es perder 6 dentro de 3, ¿vale? Entonces, esta es un poquito más tecnológica que la media que nosotros hacemos. De hecho, aquí en el último evento estaban los de Singular o los de tal, y Pangea, tal, es una startup, pero así, asá. ¿Sabes? Ganan dinero ya, tienen 6-7 años de vida, venden joyitas, sobre todo venden viajes y tal cual. Esto, el planteamiento de esta tipología de empresa, y esta empresa en concreto, es yo, mientras sigo recabando mucho interés inversor y ahí está hablando con fondos chulos y tal y cual, seguiré intentando shoot for the stars. Pero cada shoot, o sea, cada ronda que levanto, lo que también les asesoramos en eso, pues ya estamos bastante metidos. Tienes que ver que hagas crecer el valor de la empresa y está muy bien, los hitos tecnológicos, nuevas lenguas, nuevas geografías, pero revenues, por favor. ¿Cuánto vas a crecer? Estos están a 60-70 mil euros de facturación mensual ahora mismo. Pues con esta próxima ronda que pensamos hacer poco antes del verano, o sea, dentro de 3 meses más o menos, y esa es la oportunidad concreta, ¿vale? Pero que sería una ronda de por lo menos 2 millones. ¿Vale? ¿Qué vas a hacer durante los próximos 12-18 meses para llegar a 300.000 de facturación mensual, o qué nuevas geografías, o qué nuevas colaboraciones, y sobre todo dónde va a estar tu tesorería? Que nadie suele hablar de la tesorería en el mundo de startup. Claro, te forras por su crecimiento espectacular, escalabilidad y tal en ventas. Te mueres, te matan en la startup por mala planificación de la tesorería, como toda empresa, eso no es distinto para ninguna empresa. Entonces, joder, es que con 3 meses más de tal hubiésemos podido probar la venta y entonces hubiesen invertido y ya, pues no, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que fijarnos, sobre todo los CFA, o sea, los inversores que tienen que tener esa frialdad, es realmente me creo de que con este dinero, a la velocidad que va, con este plan, va a crear ese valor y seguir siendo muy atractiva para tal. Y segundo, y si no lo es, estará en un momento en donde realmente podría pasar a estar en equilibrio. Entonces, en cada ronda planteada aquí, están volviendo a acercarse al equilibrio financiero según el plan. Dice, y si hay una bomba nuclear, una pandemia a ellos les viene bien, pero no sabes qué va a ocurrir. Y cada vez lo sabemos más, que los imprevistos están a la orden del día, pues para una startup. Entonces, pues eso, el tener la capacidad de ponerse en equilibrio y ponerse en empresa rentable si ves que la ronda no te va a llegar, ¿vale? Eso es importante, es contingencia. Pero mientras sigue recabando interés, dicen, nosotros no tenemos ninguna intención de ganar dinero como tal, ¿vale? Que el día que mandamos la empresa, fenomenal, o a lo mejor aquí decimos, mira, que es que no, pero son flexibles y según venga el viento me pondré la capa. Hay que tener un plan, si no, no tienes rumbo, pero tienes que saber que es una startup y además disruptiva y además tal, y tienen que ser capaz de cambiar de plan, ¿no? Si el plan es que voy a estar perdiendo medio millón al mes dentro de 12 meses y en ese momento necesito la ronda, pues vas a tener pocas opciones para el plan B, ¿vale? Y por último, y más importante, ¿vale? Nos denominamos numeristas, intentamos hacer un cóctel de las métricas que consideramos más importantes para que el socio entienda cómo está yendo la empresa. Los últimos 15 meses, pues si hay temas de estacionalidad, poder comparar el último trimestre con el mismo trimestre del año anterior, mes a mes, y teniendo en cuenta audiencia y conversión de esa audiencia, cuán sexy es su producto y cuán volumen de posibles clientes le están mirando y si aumenta eso, ventas y rentabilidad de esas ventas, esto es software SaaS, pues es 80-90%, pero claro, en temas productivos, porque hay startups muy interesantes que producen cosas, pero la inmensa mayoría de las startups no tienen un financiero como cofundador. Entonces, claro, cuando tienes a una persona de food innovation o lo que sea, claro, que ha montado un productazo, pero que no sabe lo que es el capital circulante, o el concepto de devengo, o cosas muy financieras, pero tampoco, pues claro, te puedes meter en una leche abominable. Entonces, aquí el software necesitas menos experto contable, digamos, ¿no? Y el producto en sí, si funciona, si no funciona, accuracy, etcétera, ¿no? En este caso concreto, ¿vale? Algunos comentarios sobre esas métricas para explicarlas un poquito mejor. Y ya está, esa es la última página, intentamos meterlo todo en 5 páginas. A ver, son densos,
los informes, pero la idea es que un socio, y tenemos toda tipología de socios, no son para nada todos financieros, ahora el CFA es ahora 20 y pico, ¿vale? Pero pueda entender, porque claro, nosotros intentamos fomentar la diversificación de la cartera del socio. Entonces, si recibes un marketplace este mes, a lo mejor el mes que viene no recibes nada y el mes de después recibes una biotech y un software SaaS, ¿vale? Para que tú mismo te hagas tu cartera sabiendo que nosotros vamos a invertir en esos proyectos, ¿vale? Tú puedes invertir o no invertir y ya está. Y esta es la oportunidad concreta. Preguntas sobre Faraday, sobre Tucán. Ah, guay, sí, vamos a acordarnos de que las preguntas vayan con micro, si las hay. Yo soy de un valiente por aquí. ¿La información la preparáis vosotros o contáis con algún due diligence o algún tercero independiente que valide algo, sobre todo en el tema de los forecasts? Bueno, no, es histórico, ¿no? La información que estáis dando. Due diligence del forecast va a ser difícil, pero la información la preparamos nosotros. Jamás es el business plan original que nos presenta el emprendedor. Recibimos unos 3.000 proyectos al año, llevamos 11 años invirtiendo, no, 12 ya. El único proyecto que he visto que ha acertado sus proyecciones a 5 años vistas, pero hablando de 5% de diferencia, es Habitísimo. El único, pero con un gran crecimiento esperado, ¿eh? No es digo, no, voy a crecer un 7% al año, el único. Entonces las proyecciones las pasamos por la batidora muchas veces. Y dice, uy, de repente baja tu CAC, ¿por qué baja tu CAC? No, porque cierro la segunda, no, pero no por tener más dinero es más listo. Nosotros asumimos mismo CAC, por ejemplo, coste de adquisición de cliente. Entonces es nuestro contenido en base a toda la información que nos ha dado los fundadores de la startup y también coinversores potenciales, ¿vale? Pues si sabemos que un amigo está metido en una empresa que nos gusta mucho, pues lo primero que hacemos es llamar al amigo también, ¿vale? No, y sobre todo me imagino que también con la experiencia que tenéis en estos sectores, pues ya podréis, ¿no?, utilizar Sí. a lo mejor la información que tenéis de una compañía que tengáis en cartera o algo para poder Y lo de la sacar due diligence que conclusiones, ¿o no? dices, pues por ejemplo, sí, nuestro abogado interno hace una due diligence de lo que es parte legal, pero una due diligence que es para mí la más importante es la comercial. La due diligence comercial, nosotros consiste en seleccionar 8 a 10 clientes si es B2B, si no hacer 3 mystery shoppers, uno nosotros mismos, otros 2 con socios de Faraday que sean más o menos del sector. Faraday te paga la cena esta noche, pero pídela en esta web y luego me haces un informe y qué te ha parecido. El mystery shopper. En el B2B seleccionamos 8 o 10 clientes de la cartera de a lo mejor 30, porque estamos invirtiendo en fase temprana, pues 2 grandes, 2 que se hayan dado de baja, 2 que ya no sean clientes y para saber por qué, ¿no? 2 pequeños, 2 por tal canal, 2 por tal otro, en función de la segmentación, y hablamos con ellos. ¿Cómo es la solución? ¿Qué le falta? ¿Qué tal el servicio al cliente? La idea es asegurarnos de que están encantados los early adopters, los primeros clientes de una solución innovadora, con la solución en sí, con el producto, es que es la leche, y si todo el mundo te dice, es que no había nada igual y me es súper útil porque X, Y o Z, entonces asegurarnos de la excelencia del producto. Normalmente no tienen un departamento de soporte cuando entramos para el cliente, entonces es el propio fundador el que va el domingo a poner los cables para que les funcione lo que toque. Entonces también en el Customer Excellence dicen, no, es que es un tío que el sábado a 3 de la madrugada nos estaba solucionando el problema porque tal y cual, y se desvive por nosotros. Vale, es la filosofía que buscamos. Y en tercer lugar, entrar en la participada con ideas de upselling. Dice, sí, tu software mola mucho y lo están utilizando un montón, pero joder, como metas un módulo de esto, que nos lo han repetido 4 de tus 10 primeros clientes, pues les puedes facturar más del doble, con ideas de generación de negocio. ¿Vale? Entonces, claro, due diligence, hay una legal, pero hay otro tipo de due diligence más bien comercial o de producto. Si tiene un producto técnico y tal y cual, pues vamos a llamar a un par de socios que sepan mucho de ese sector y de esa tecnología en concreto. Y otra pregunta, Sí. perdón, ¿tenéis algún puesto en el board o observer rights o algo que de alguna forma participéis activamente en la gestión? Siempre somos observadores en todos los consejos. Hace 6 años más o menos nos fuimos como consejeros de todos los consejos porque era pues, un riesgo alto, también dentro lo de la responsabilidad penal, no solo... y nos fuimos, y luego también todo el trajín de las actas de los consejos y tal y cual. Entonces estamos en todos los consejos, pero como observers, ¿vale? Y nuestros derechos y protecciones, date cuenta que siempre son participaciones minoritarias y normalmente los boards en estas fases suelen ser mayorías de emprendedores, así que tu voto te lo vas a comer con patatas, realmente, pero tus bloqueos y tus derechos están normalmente en pacto de socios. No, yo iba a hacer una pregunta, pero estamos
Sí, sonríe, me he Luego pasado te un lo poquito. pregunto, Gonzalo. He hablado rápido, pero... Esto, pasas tú, Ramón. A ver, Ramón Blanco, por desgracia suya, no es CFA, pero tiene como socios a dos CFAs que son Luis y Unai, y nos va a hacer una presentación. Él es el CEO de Bwater, socio de Luis y Unai en Indexa. ¿Me oye? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por tenerme aquí. Efectivamente tengo la desgracia de no ser CFA, pero estoy bien asesorado y rodeado de CFAs. Por hacer un poco de introducción, yo soy uno de los 3 cofundadores, junto con Unai y François, que no está aquí, de Indexa Capital y de Bwater Funds. En Indexa Capital lo que hacemos es que gestionamos discrecionalmente la cartera de clientes privados. Tenemos 1.600 millones bajo gestión, es una compañía rentable y el grupo lo vamos a flotar, si Dios quiere, en junio en el BM Growth. Y en la parte de Bwater Funds es la parte de ilíquidos. Yo estoy más centrado en la parte de ilíquidos. Allí hemos invertido 14 millones de euros en los últimos 4 años. Estamos ahora levantando un segundo fondito, ¿no? Que estamos en fundraising. Y invertimos en un espacio muy concreto, es algo diferente del de Gonzalo. Invertimos en empresas expuestas a tecnología, exactamente igual que ha contado Gonzalo. ¿Por qué? Porque es lo que hemos hecho en los últimos 20 años, ¿no? Tanto nosotros como Luis. Luis, no lo he contado, pero es nuestro principal inversor en el grupo. Y aparte, bueno, pues ahora, como veréis al final, está sentado con nosotros en el comité de inversiones. Invertimos en tecnología, invertimos en España y Portugal. ¿Por qué en España y Portugal? Porque mucha gente nos conoce, ¿no? Tanto a mí como sobre todo a François y a Luis, de los últimos 20 años invirtiendo en el espacio, ¿vale? Y lo que buscamos es que esos emprendedores, ser para ellos una de sus primeras opciones de inversión, si somos la primera, mejor. Luego invertimos en empresas con cash flow positivo, entonces, lo cual es raro, ¿no? Para el mundo del capital riesgo. Invertimos en empresas con cash flow positivo porque la inmensa mayoría de los fondos de capital riesgo no quieren invertir en empresas con cash flow positivo, ¿vale? Es un espacio... El mundo del capital riesgo es un mundo de lo que se llama outliers. Un 10% de la inversión devuelve pues, el 90 o el 100% del retorno de los fondos. Si tienes que meter mucho dinero en muy poco tiempo, ¿vale? Pues eso lo que quiere decir es que tienes que consumir mucho capital y tener muchas pérdidas. Nosotros apuntamos a empresas que tienen menos riesgo porque ya tienen cash flow positivo y también tendrán, por supuesto, menos rentabilidad potencial. Y por último, invertimos en secundarios. ¿Vale? Secundarios es dar liquidez a los inversores que han acabado su ciclo en la empresa o a los emprendedores que quieren diversificar su riesgo. ¿Y por qué hacemos eso? Pues de nuevo, porque hay poca gente en ese espacio, porque la inmensa mayoría de los fondos toman dinero público. Si tomas dinero público, las bases dicen que mayoritariamente ese dinero tiene que ir a la empresa, ¿vale? Nosotros no tomamos dinero público y por lo tanto pues hacemos cuantos más secundarios podamos mejor, ¿vale? Bueno, esto es a lo que nos dedicamos. Hemos traído aquí una oportunidad de inversión muy concreta, ¿vale? Que luego diré cómo se puede invertir en ella, que es Indemnízame, a ver si soy capaz. La flechita, ¿no? Sí. Indemnízame es un despacho de abogados online, ¿vale? Seguro que conocéis muchos despachos de abogados, pues como por ejemplo Arriaga Asociados, ¿no? Que sonará de la radio. Es un despacho de abogados a través de Internet que hace reclamaciones a éxito, ¿vale? Hay otras compañías que lo hacen en el espacio, como veréis ahora, como por ejemplo Reclamador, ¿no? Que empezó mucho antes. Entonces, esto es una compañía que factura, este año 2022 va a facturar en el entorno de 1,1 millones de euros, que supone un 70% de crecimiento sobre el año pasado, que va a ganar de EBITDA unos 600.000 euros de caja, ¿vale? Bueno, hemos hecho una primera parte de la operación ya de 350.000 euros antes de Navidades y vamos a hacer ahora una segunda parte de la operación de 250.000 euros ahora, en las próximas semanas, ¿vale? Vamos a invertir algo menos de 800.000 euros, posiblemente 600.000, y compramos más o menos a 8 veces EBITDA y a 5 veces ventas, ¿eh? Eso es un poco el resumen de la operación. Como veis,
entra dentro de la tesis de inversión que os he contado, que es una empresa expuesta a tecnología, tampoco es tremendamente tecnológica, en España, en este caso, con un inversor, como veréis ahora, que conocíamos previamente, para el cual éramos su primera opción de inversión. Era un proceso que no era competitivo, en este caso, y fundamentalmente casi toda la operación es secundario, ¿vale? Es para dar liquidez a los inversores que tenían todo su patrimonio concentrado en la empresa. ¿El modelo de negocio cuál es? El modelo de negocio es, como os podéis imaginar, ¿no? Son reclamaciones a éxito, donde ellos lo que hacen es cobrar un porcentaje del éxito de la reclamación, ¿vale? Además, se quedan con las costas, ¿vale? Y además hay un pago fijo, en general de 100 a 400 euros, si hay un acuerdo extrajudicial, ¿vale? En general, tiene un coste de adquisición de cliente de 20 euros, tiene un valor de la vida de ese cliente medio de 739 euros, pero se tarda en ir a juicio y ganarlo, ¿vale? Entonces, esa es la parte mala del negocio. Ellos tienen que financiar todo ese proceso, todos los salarios de los abogados durante esos 2 años que de media se termina ganando el juicio, ¿vale? Tenían a final del año pasado 3,6 millones de euros de portfolio, ¿vale? Acumulado ya, que van a ganar durante los próximos 2 años. Ellos tienen una tasa de éxito de las reclamaciones superior al 80%, ¿vale? Porque solo cogen pocos casos, ¿no? O cogen relativamente pocos casos y solo cogen los que pueden ganar, ¿vale? En general. Esto es un poco el gran esquema de las cosas. Es una empresa que empezó, ¿vale? Pues hace básicamente 5 o 6 años. Que a partir de la pandemia se ha desarrollado mucho, como veis, ha pasado de 200.000 euros en el año 2020 a más de 1 millón de euros en el año 2022. Genera un EBITDA de caja muy sólido, ¿vale? De hecho, esta empresa se ha fundado básicamente con 3.000 euros. Y pertenecía, antes de nuestra entrada, al 100% a los 2 fundadores. Tiene 658.000 euros de caja y, como veis, sí que han hecho un movimiento de empleados este año. Hasta este año tenían gran parte de los abogados que reclaman los casos externos, ¿vale? Y lo que han hecho poco a poco es irlos internalizando. Eso es lo que explica que han pasado de 7 empleados a 15 empleados. El equipo es muy equilibrado, se complementan muy bien. Iván es un abogado de Bilbao con experiencia en este tipo de casos, ¿no? Y Carlos, Charlie, es un emprendedor en serie, relativamente conocido aquí en Madrid. En su día, Luis creo que invirtió en él, en un negocio fallido. La verdad es que muchas veces el fracaso anterior lo que hace es que aprendas mucho como emprendedor y de hecho puede ser señal también de éxito en el siguiente proyecto. Unai también le conocía de Bilbao, ¿vale? Había varios puntos en común. Y Carlos, aparte de ser fundador de Envivo, es un profesional tremendamente reputado como Product Manager digital en España, ¿vale? Ha sido Product Manager tanto de Cabify como de VoiceMod. VoiceMod quizá no lo conoceréis. VoiceMod es una compañía que ha levantado ahora, pues no sé, decenas de millones de euros de VCs alemanes, que factura decenas de millones de euros y que lo que hace es sobre todo para el mundo de videojuegos, lo que hace es cambiar voces, ¿vale? En tiempo real. Se complementan muy bien un abogado y un tecnólogo. Y bueno, pues es un equipo muy sólido. Es un mercado creciente, el de las reclamaciones. Por supuesto, no estamos en Estados Unidos, donde esto es la madre de todos los mercados, pero es un mercado que va creciendo poco a poco y lo iréis notando en que cada vez escuchas más en la radio, pues que si Arraga Asociado, o que si no, que si tal o que si cual. Hay algunos casos de éxito ya dentro del sector y algunos dentro del mundo offline, pero muy grandes. Arriaga es una compañía que factura 55 millones de euros, ¿vale? Legalitas es una compañía también de 40 millones de euros. Parte de ellas han sufrido inversiones por el mundo del private equity.
sea, es un mercado consolidado que crece y que posiblemente nuestra apuesta también es que va a crecer más en el futuro. Y por último, una valoración, ¿no? Nosotros siempre lo hacemos, o sea, miramos un poco el esquema de Harvard, ¿no? Que es, oye, ¿cuál es cómo es el equipo, ¿no? De people, ¿no? ¿Cómo es el equipo emprendedor? Si tiene capacidad para navegar las turbulencias que le van a venir en el futuro. ¿Cómo es la oportunidad? Que comprende cómo es el mercado, ¿no? Cómo es la empresa, si tiene una ventaja competitiva o no, y si esa ventaja es sostenible en el tiempo. Y por último, puede ser que sea un equipo fenomenal y una oportunidad estupenda, pero puede ser que el precio no sea razonable, ¿vale? Y por lo tanto hay que mirar también el precio. Nosotros utilizamos para asegurarnos de que el precio es razonable múltiplos de compañías comparables, ¿no? en ciertos sectores, en Europa continental en este caso. Los múltiplos de este tipo de compañías van desde una mediana de 4 veces las ventas hasta un múltiplo máximo de 8 veces. Eso depende del crecimiento de esas ventas, ¿vale? Y en nuestra opinión, pues esto estaría en la parte alta de crecimiento de ventas de esas compañías. Y por otra parte, lo que hacemos también es, aquí se pueden, ¿no? Las compañías en que invierte Gonzalo son mucho más tempranas y proyectar los cash flows, bueno, pues es mucho más difícil, ¿no? No es que esto no sea difícil, por supuesto, o que sea poco real, pero aquí ya hay cash flows. Entonces se pueden proyectar esos cash flows para el futuro y se pueden descontar a una tasa de riesgo, ¿no? Nosotros descontamos a una tasa de riesgo entre el 17,5% y el 22,5%, dependiendo, ¿vale?, del riesgo que le veamos a los proyectos. Proyectamos su flujo de caja para adelante, vemos las tasas de crecimiento necesarias para que justifiquen esa valoración, ¿vale? Entonces lo que vemos, por ejemplo, en este caso es que han crecido al 200% y al 68% en los 2 años anteriores, y que para justificar la valoración a la que entramos nosotros con esa tasa de descuento del 22,5% que le asignamos, ¿vale?, pues tiene que crecer un 20% los próximos años en ventas. ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos? En este caso nos lo creemos y por lo tanto invertimos, ¿no? The people, the opportunity y the deal, ¿no? Y finalmente, para invertir, ¿cómo se puede invertir en esto? Pues se puede invertir de 2 maneras, ¿vale? Una es, nosotros tenemos, al igual que Gonzalo, montamos unos FIC para cada inversión. Ese FIC, ese fondo de inversión de capital cerrado, ya está montado en este caso, porque fue donde hicimos la primera operación. Si os podemos cualificar como inversor profesional, se puede invertir cualquier cantidad, ¿vale? Se pueden invertir 5.000 euros, 10.000 euros, 15.000 euros. Yo creo que la mayoría de vosotros cualificaréis como inversor profesional, probablemente. Habría que verlo. Y si queréis invertir de manera más diversificada, ¿vale?, entonces tenéis que invertir a través del fondo del cual estamos haciendo fundraising, que es un fondo de hasta 40 millones de euros, en donde el comité de inversión somos Unai, François y yo, además de Luis y José Martín Caviedes, y donde pues hay un poquito de skin in the game, porque nosotros en las empresas que se invertimos entre los 5 2,75 millones de euros personalmente, ¿vale? No de la gestora, sino personales. Y nada más. Ruegos, preguntas. ¿Habéis salido ya de alguna compañía en la que hayáis invertido? Sí, hemos salido de una compañía que se llama Gara Energía. Era una comercializadora de electricidad que le vendimos a Repsol. La verdad es que no queríamos venderla porque nos duró en el portfolio 4 meses. Se vendió con una TIR muy importante del 150%, pero en un espacio muy pequeño de tiempo. De hecho, hoy posiblemente, si siguiéramos en el accionariado, valdría muchísimo más esa compañía. A veces no puedes elegir el momento de salida, ¿no? Para tener acceso al deal flow hay que pagar una cuota como Faraday, es darse de alta, No, para tener acceso al deal flow lo que tenemos es que poderte calificar como inversor profesional. Nada más. Te registras y empiezas a recibir el deal flow. Sí, bueno, yo creo, Ramón, que es interesante que comentes cómo es el proceso cuando alguien entra a invertir en un FIC que ya existe.
Y luego que comentes los términos de inversión del fondo de fondos, ¿no? ¿Cuál es el mínimo, los plazos, etcétera? Sí. Entonces, los fondos monoinversión, para poderlos... Hay dos momentos. El momento de entrada en ese fondo, ¿vale? Y entonces, pues todo el mundo entramos al mismo precio en ese fondo, ¿vale? Normalmente durante 3 semanas tenemos, al igual que hace Gonzalo de manera parecida, tenemos la inversión abierta. La gente nos dice, oye, quiero invertir en esta empresa porque dentro de ese fondo solo está esta empresa, no hay nada más. Y durante 3 semanas recogemos las órdenes y al final, una vez recogidas todas las órdenes, vamos al emprendedor y le decimos, venga, a la secundaria o ampliación de capital y entramos en el cap table. Esos fondos tienen 1% de comisión de gestión sobre lo invertido, ¿vale? Y 10% de comisión sobre el éxito, ¿vale? Se puede entrar en el momento inicial o se puede entrar, como en este caso, ¿vale? En un momento posterior, porque algún inversor, ¿vale? Ha invertido de más, ¿vale? Y te da liquidez para que puedas invertir tú en participaciones del fondo, ¿vale? O sea, se puede invertir en primario del fondo o en secundario del fondo. Adicionalmente, luego durante la vida de ese fondo monoinversión, ¿vale? Puedes también poner tus participaciones a la venta. Dentro lo que hay es pues, una centena de inversores profesionales, como muchos de vosotros, y pues esos inversores profesionales pueden comprar las participaciones que tú has puesto a la venta, ¿vale? Tú pones el precio. Nada garantiza que te lo vayan a comprar porque en general son inversores profesionales, ¿no? Y entonces, pues si quieres que te lo compren, pues normalmente tienes que bajarle el precio. Y la otra manera de invertir es a través del fondo diversificado, ¿vale? Las comisiones son diferentes, ahí es 1% de comisión de inversión sobre el dinero invertido también, pero es 25% de comisión de éxito, eso sí, con un hurdle, ¿vale? Un hurdle es una rentabilidad mínima para el inversor antes de repartir comisiones de éxito del 6% anual para el inversor, ¿vale? O sea, son estructuras diferentes. La estructura del 1,10 puede parecer que es más barata que la del 1,25, ¿vale? Pero es mucho más fácil cobrar comisión sobre un fondo monoinversión, ¿vale? Que cobrar comisión de éxito sobre un fondo diversificado donde te cuentan todas las malas, ¿vale? Nosotros pensamos que son comisiones equivalentes, ¿no? El 1,10 y el 1,25. En los fondos monoproductos a monoinversión, ¿hay un mandato de en algún momento salir o puede estar ahí toda la vida? No. Bueno, los fondos monoinversión, es muy buena pregunta, son evergreen. Evergreen es que no tienen final, ¿vale? Pero obviamente nosotros entramos en todas las empresas con vocación de desinvertir, ¿no? Y entonces pues ya nos ocupamos, o sea, si el inversor lo que quiere, si el emprendedor lo que quiere es dejarle la empresa a sus hijos, pues no podemos invertir, ¿vale? Sin embargo, tiene alguna ventaja el fondo monoinversión, que es que no te limita al periodo de 6, 7, 10 años, ¿vale? Hay compañías en donde tiene mucho sentido quedarse mucho tiempo. Os pongo un ejemplo. O sea, yo fui inversor en el año 2000 en Idealista, ¿vale? Que me imagino que todos conoceréis. Idealista, aparte de estar, por supuesto, a punto de quebrar en el año 2004-2005, Idealista no se hizo nada de liquidez, nada, absolutamente nada, hasta el año 2014, ¿vale? Idealista, del año 2000 al 2014 pasó de 0 a 80 millones de valoración, del año 2014 al 2018 pasó de 80 a 350 y del año 2018 al 2022 pasó de 350 a 1000 y pico, ¿vale? Entonces, muchas veces, a menudo, si la empresa es muy buena, paga poderte sentar en ella. Lo que pasa es que para eso tienes que tener mucho tiempo, que muchas veces los fondos de capital riesgo no tenemos, porque a los 10 años necesariamente tenemos que devolver el dinero a los inversores. ¿Participáis en la gestión, en el consejo como observador? Sí, pues lo ha contado muy bien, Gonzalo. Hacemos exactamente lo mismo, somos observadores, tenemos una reunión mensual con todas las participadas. No estamos nunca en los consejos, salvo que se tuerza muchísimo la relación, porque es un deporte de riesgo que no está pagado. Y tenemos una relación estrecha con todas las compañías.
Yo por comentar este temita último, que yo creo que es importante, a ver, que somos amigos ya de hace tiempo, hemos coinvertido juntos en Datos 101 recientemente, una que va Datos 101, fenomenal. que va muy bien. Como dice él, claro, nosotros invertimos antes, pero seguimos invirtiendo después y claro, nos quitamos la gorra del seed para entrar en... Fenomenal. Lo que quería decir es que esto a veces es un poco putada. Es decir, que es que aunque tengas los vehículos, los fix que tenemos ambos para poder invertir en una empresa que pueda estar a 20 años y ser un champion de nuestro país y una gran empresa, desgraciadamente este mundo de las startups y venture capital normalmente está liderado por fondos regulados que tienen periodos máximos de inversión, inversión y desinversión de 9-10 años. Y claro, no van a poder recuperar la inversión mediante dividendos de las participadas, entonces normalmente se ven forzados a vender y a veces en el peor momento, tanto para ellos mismos, por la rentabilidad que pueden conseguir, como para la propia empresa. Para poder ser ella una gran empresa que lidere un mercado ya no a nivel español, sino a nivel global, ¿no? Y esos son un poquito los shenanigans de esta industria que no fomenta la creación de champions nacionales. Y es también un poquito la idea, por lo menos nuestra, y supongo que también coincidiremos en algunas, pero dice, bueno, este tío a priori lo que más le interesa no es vender, pero joder, qué pepinazo, qué bien lo hace, qué tal, y podríamos, evitando invertir desde el fondo y con con claro disclosure de a dónde vamos con esta empresa, vamos a dividendo, pero se podría hacer. Y estaría guay que hubiese más inversores que también hiciesen eso de vez en cuando, no todo el rato, pero cada empresa es un mundo. Y como tal hay que tomarla, y mira, idealista, si se hubiese tenido que vender al mejor postor en el año 9 y salir y dejar de existir, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Un caveat, en el espacio en que nosotros invertimos es mucho más común dividendos, ¿vale? De hecho, hay, por ejemplo, 3 de las compañías en que hemos invertido acaban de pagar dividendos la semana pasada, ¿vale? ¿Por qué? Porque son compañías que tienen cash flow positivo. Qué bonito es el dividendo. ¿Alguna pregunta? No sé si hay alguna de la gente que está conectada. ¿Ticket mínimo en el fondo? En el fondo diversificado el ticket mínimo es 100.000, porque eso dice la ley. Y en el fondo monoinversión, de nuevo, si os podemos calificar como profesional, se puede invertir cualquier cantidad. ¿En Faraday cuánto es el mínimo? 2.000 es el ticket mínimo. Para ir en directo... No, Gonzalo, el fondo está cerrado, con lo cual la opción... O sea, para Tucán, que es un proyecto concreto, se puede invertir como business angel. Si tienes algo de valor a aportar y tal, yo presento a los fundadores, a la persona que quiera invertir y hablan para la ronda dentro de 3 meses, pero probablemente el ticket mínimo sea en torno a 50.000. Para invertir en Tucán o en cualquier otra desde Faraday, 2.000 es el ticket mínimo, ¿vale? Y nuestro fondo está cerrado. Y el ticket mínimo era de 100.000. Al club sí. O a Tucán por fuera. O sea, hay que tener tal y saber que se ha arriesgado aunque haya avanzado la compañía, ¿saben? Entonces, si alguno tiene interés, pues que me contacte. rblanco, de Ramón Blanco, @bewaterfunds.com. Desde el conocimiento absoluto de la industria, si sois observadores en las BOD, ¿qué palancas tenéis para, si la empresa o la dirección está haciendo algo que no os gusta, qué palancas tenéis para reconducirles o asesorarles en cómo deben efectuar los cambios que tienen que hacer? O sea, lo más importante es el momento de la inversión, ¿vale? Entonces, tú en el momento de la inversión, una de las cosas más importantes que hay es que hay que evaluar al emprendedor, ¿no? Cómo crees que se va a comportar en el futuro. Aún así, siempre hay un pacto de socios, ¿no?, que regula las relaciones entre los socios. Y ese pacto de socios pues tiene características normalmente como, oye, como yo soy el minoritario, pero un minoritario que está poniendo mucho dinero, normalmente tienes que contar conmigo para el business plan, te lo tengo que aprobar. Normalmente tienes que contar conmigo para vender la empresa, ¿vale? Tengo que estar de acuerdo con que se vende en ciertas circunstancias. O si, por ejemplo, tiene que haber una cláusula típicamente de tag-along. Tag-along es que si tú vendes, yo vendo, ¿vale? O si tú vendes el 51% de la empresa, yo vendo el 100% de la empresa, ¿no? Tienes ese tipo de cláusulas que te asegura que en un caso de desalineación grave, ¿vale?, te vas a poder proteger. Pero la mayoría siempre tomamos participaciones minoritarias, muy raramente por encima del 20%, ¿no?, deliberadamente. Entonces, lo que es crítico es que los inversores estemos lo más alineados posibles, ¿vale? De manera que
la alineación sea natural. Si ganamos, ganamos todos, y si perdemos, perdemos todos. Pero lo que lleva a menudo a desastres es yo gano y tú pierdes, ¿vale? Porque eso muchas veces acaba en un juzgado. Entonces lo que nosotros buscamos, y somos muy militantes del tema, es no nos gustan cláusulas, no las pedimos y no las firmamos, ¿vale?, que desalineen a los inversores. Liquidación preferente, antidilución, retornos garantizados, ventas forzadas, ¿vale? No las pedimos y no las firmamos. ¿Alguna más? Venga, pasamos a la siguiente. Muchas gracias. Yo os voy a hablar del mundo inmobiliario. Yo, que como ya os he dicho, pues tengo una edad, si soy CFA desde hace casi 30 años, pues ya tengo una cierta edad. Yo el mundo inmobiliario, yo siempre digo que yo había sido antiinmobiliario toda mi vida. Yo creo que la anterior burbuja me la perdí. Yo tenía una empresa, yo como quería ser empresario y no tenía dinero, pues me dediqué a comprar empresas en crisis. Y compré una fábrica que hacíamos fregaderos de cocina, y compré una fábrica que hacía lavabos, otra de puntos de ducha. Y bueno, yo, como os he dicho antes, mi primer trabajo fue en Deutsche Bank como analista de bolsa, y he seguido siempre los mercados, y tengo un hobby que es leer sobre burbujas. Y joder, yo cuando estábamos en el año 2005-2006, digo, yo me estoy perdiendo algo, porque aquí todos mis amigos habían invertido en el ladrillo. Digo, y yo estoy fuera del ladrillo, y hasta que me di cuenta que sí que estaba en el mundo del ladrillo, vendiendo fregaderos, ¿no? Y como pensaba que iba a haber que la burbuja iba a explotar, pues decidí vender mis empresas. Y bueno, esto no os cuento mi vida, pero bueno, yo volví de Estados Unidos en el 2015, y yo durante la burbuja anterior conseguí convencer a mi mujer de estar alquilado durante 7 meses, porque le dije que ella se quería mudar de donde vivíamos nosotros en Pozuelo al Encinar de los Reyes, y el yield implícito que tenía la casa donde nos fuimos a vivir estaba por debajo del 1%. Y digo, esto es una locura, Entonces conseguí convencerla que nos fuésemos alquilados. Y al volver de Estados Unidos, pues bueno, todos visteis, ¿no?, que el mercado inmobiliario español, en términos nominales, que en reales fue más, cayó un 37%, y la verdad es que, bueno, pues empecé a invertir en el inmobiliario, gestionando mi propio dinero, buscando yield. Yo, cuando Ramón ha hablado de dividendos, se me ha encendido la luz, porque yo creo que el dividendo, pues oye, es muy importante. Algunos de vosotros os lo he preguntado y no he sido capaz de encontrarlo. Yo en un momento daba clases a candidatos del CFA y daba clases de Behavioral Finance, y yo creo recordar que en el retorno histórico antes del 2000, en torno a 2/3 del retorno de la renta variable venía de los dividendos. He sido incapaz de encontrarlo. Si alguno lo encontráis, me lo decís, porque igual es a la inversa, igual es mucho menos, ¿no? Pero históricamente el dividend yield en la bolsa ha sido del 4%, 4,5%, y si el retorno histórico ha sido el 6% real, pues no debe estar muy lejos de eso. Y yo estaba buscando inversiones con yield, valor añadido en situaciones complejas, porque si no, pues no puedes tener ese retorno. Yo, que en estos últimos años, hasta hace un año, trabajaba con fondos de private equity en posiciones interinas, no tenía tiempo para dedicarme a esto, y lo subcontrataba absolutamente todo, hasta que contraté a Álvaro, que está aquí conmigo, que Álvaro me ayuda muchísimo a profesionalizar lo que es la inversión. A mí, también por mi carácter, pues siempre me ha gustado probar formatos nuevos, vivienda turística, media estancia, co-living. Como he trabajado una parte muy importante de mi vida en situaciones de crisis, y solamente puedes quebrar si tienes deuda, pues con un nivel de apalancamiento
esto muy limitado, y apalancándome sobre los activos que ya tenía en rentabilidad. Y bueno, pues ahí veis un poquitín las operaciones que he hecho en estos 6 años. Empecé comprando pisitos en barrios en proceso de gentrificación, esa es una palabra maldita, pero aquí la pongo, pero que eran Arganzuela, Lavapiés y Tetuán, pisos pues de 50-80 metros cuadrados que los remodelábamos, gastando una cantidad interesante, y que, bueno, pues en esos barrios que no eran los mejores, pues éramos el piso más caro, lo cual también te hacía que el perfil de tus clientes fuese pues, menos problemático. Hice una prueba que se escapaba de ese modelo en un piso más grande en Moncloa, que me costó mucho más, que lo estuve explotando como vivienda turística. Y bueno, pues empecé con un edificio en Tetuán de 800 metros, otro en Moncloa de 1.300. Luego, durante la pandemia, compré una nave industrial que la hemos convertido a casa de huéspedes, que es la categoría más baja en el mundo hotelero, que lo estamos gestionando con un operador de co-living. Y el año pasado pues compré 2 edificios detrás del Auditorio Nacional, que los hemos derribado y que vamos a construir 15 apartamentos. Y bueno, pues aquí veis un poquitín pues la inversión que yo he hecho. La yield bruta que yo tengo, y esos en algunos casos eran activos que ya tenían inquilinos y que iban generando dinero desde el día 1, pero la rentabilidad bruta que yo tengo en el portfolio es del 8,4. Bueno, ahí no veis un pijo porque lo hemos puesto muy pequeño, pero como las primeras inversiones, esto no sé si tiene puntero, me parece que no, como las primeras inversiones eran sin apalancamiento, pues el retorno del equity y el retorno sobre la inversión total era el mismo, pero bueno, los que hemos vendido, pues los hemos vendido con un retorno en torno a 2,5 veces, incluyendo las cantidades que hemos ido recibiendo mes a mes. Y el año pasado pues tuve una oferta para comprarme todo el portfolio, y por diversas razones, fundamentalmente lo que pone ahí el último punto, esto pues también fruto de ese seguir los mercados, digo, pues convertí toda la deuda que tenía a tipo variable a tipo fijo. Y el tener deuda 12 años al 1,39 a tipo fijo, pues fue una de las razones fundamentales de no vender, ¿no? Si hubiese vendido, el retorno hubiese sido 4,4 veces, pese a que el apalancamiento era menos de un 25%, 4 veces y media el equity puesto. Y bueno, pues durante el año pasado, pues cada vez estábamos viendo más oportunidades, Álvaro y yo, que Álvaro se incorporó conmigo durante la pandemia, y la verdad es que, bueno, pues esta subida de tipos, esta subida de los yields, aunque tampoco han subido tanto, y aquí tenemos a alguien muchísimo más experto que yo en el mundo inmobiliario, pero bueno, pues empezaban a surgir un montón de oportunidades donde yo, con ese mismo espíritu de no apalancarme mucho y ser tremendamente prudente, pues digo, joder, es que si yo tuviese el respaldo de gente que invirtiese conmigo, hay un montón de oportunidades, y ahí veis algunas en oportunidades 2022-23, pues algunas oportunidades no se me hubiesen escapado. Y os pongo un ejemplo. Íbamos a comprar 3.000 metros cuadrados de oficina a 400 metros de Atocha, para convertirlo en un hostel o en apartamentos turísticos, con un yield bruto por encima del 10%. Pero me pedían $500.000 euros de arras y 1 millón adicional después del verano, y dije, mira, a mí si yo pierdo $500.000 de arras, mi mujer me pulsa. Ya le hice sufrir bastante en mi época de empresario, y bueno, pues hemos tenido también varias oportunidades de esas, un lote de 20 pisos en Ibiza, con un yield del 6,5 y un 30% por debajo de precio de mercado, conversión de una oficina también de 2.300 metros cuadrados en residencial con un yield pues por encima cercano al 8%,
etcétera, etcétera. Y esta, bueno, es la razón que me ha llevado a mí a constituirme en Socimi. Yo hasta ahora lo hacía todo con SLs, esa fue otra de las razones de no vender, porque la plusvalía era muy importante y hubiese pagado impuesto de sociedades y luego es cuando me lo distribuyo a título personal. Y bueno, pues me he constituido en Socimi, saldremos al mercado un poco más tarde que vosotros, yo no tengo ninguna prisa. Y bueno, pues la razón de presentar aquí la oportunidad que ahora os voy a contar es, bueno, pues es una manera de yo, donde voy a invertir pues entre un 20 y un 50% en cada una de las oportunidades, que me dé a mí más capacidad de invertir en más situaciones, de manera que yo sigo diversificándome. Yo, aunque en principio yo en Madrid estoy encantado, creo que todavía hay muchas oportunidades, pero bueno, y sobre todo hacer oportunidades también de comprar y vender, porque yo, una vez que ya he tomado la decisión de no vender el portfolio mío, bueno, pues ese es mi fondo de pensiones y en principio, aunque como yo siempre digo, si viene alguien y me ofrece, ahora que ya lo tengo estructurado de una manera mucho más eficiente, pues oye, pues igual sí que vendo, ¿no? Pero en principio la idea es quedarme con el portfolio que tengo y ir haciendo operaciones, algunas que serán de yield, y yo ofrezco el vehículo de la Socimi, que si lo tenemos durante 3 años no tributa, más otras exenciones que tiene en temas impositivos, y también hacer operaciones que hasta ahora, yo me acuerdo, yo tengo un problema y es que de pequeño lo de especulador se me ha quedado aquí, que es muy malo, pero ya a esta edad ya me he dado cuenta de que hay que especular todo lo que se pueda y bueno, pues vamos a hacer operaciones donde vamos a intentar desinvertir rápido y poniendo el menor dinero posible. Bueno, aquí lo que os pongo un poco los criterios de inversión es que nosotros hacemos operaciones donde no hay fondos. Si está Antonio, pues malo. Antonio es este señor que trabaja en CBR Investment Partners, o no sé cómo se llama, esto que hacen grandes operaciones. Yo hago operaciones pues en torno a 1 o 7 millones de euros, generando valor con cambios de uso. Esto es un debate eterno, el mundo de si las oficinas van a desaparecer o no van a desaparecer, pero desde luego yo estoy viendo varias oportunidades de oficinas porque no las alquilan ni para atrás. En Estados Unidos decían que la tasa de desocupación de oficinas es del 19%, me parece una auténtica salvajada. Aquí yo creo que no estamos ahí todavía, pero bueno, hay oportunidades. En hoteles, yo creo que todavía hay muchos hoteles que 14 años después de que ha sido la crisis siguen cerrados. Hay activos industriales, incluso aquí en Madrid. Yo os he contado el caso de una nave en un patio manzana con calificación industrial que lo hemos convertido en un co-living. Y bueno, pues siempre con un foco mucho a living. Y living porque, quiero decir, la gente tiene que vivir en algún lado. Es un activo mucho más resiliente que se ha demostrado ahora en la pandemia. Y luego, a la hora de vender, los cap rates de salida, los yields de salida, son mucho más bajos, lo cual deja más recorrido de tener plusvalías. Pues un poco en la línea de las operaciones que he hecho, buscar yields después de la actuación, pues lo más cercano al doble dígito. Ahí no lo veis, pero yo he tenido varias oportunidades donde el yield on cost está, pues ahí lo pone, me parece que el 13%, que en el mundo inmobiliario pues no está nada mal. Es verdad, y volvemos a lo mismo, operaciones complejas. Esto es convertir una nave en un patio manzana en un co-living. Obviamente yo no suelto la pasta si no lo veo claro, y en ese caso había unas arras y si obtenía el certificado o no compraba. El segundo más que tiene el yield más alto, pues era un edificio que está fuera de ordenación. Eso, bueno, pues quiere decir que no puedes hacer muchas cosas, pero que lo hemos reformado piso a piso y lo único que puede hacer el ayuntamiento es expropiarme, pero no puede hacer otra cosa. Luego, muy poca deuda.
la deuda, bueno, pues hasta hace poco, como los tipos estaban en negativo, pues la gente invertía para sacarle un 4% de yield. Si la deuda ahora mismo está al 5, 5,5, pues claramente el que compra al 4 está poniendo un 1% esto cada año y eso al final lo que está haciendo es que pues muchas operaciones estén cayendo. Y geográficamente, pues Madrid, el arco mediterráneo y las islas. Esas son las operaciones que estamos viendo. Y bueno, aquí, bueno, ahí ya me podéis mirar por LinkedIn, y Álvaro, los dos, como ya en línea con lo que se ha hablado, pues aquí estamos metiendo esto. Bueno, yo ahora mismo tengo el 130% de mi patrimonio en inmobiliario y voy a seguir invirtiendo. Y luego, bueno, pues pensábamos que íbamos a llegar, pero todavía no hemos firmado. Esta es una operación en la que os presento que llevamos 15 meses negociando. Habíamos dicho que o firmábamos el viernes o nos retirábamos, pero ni hemos firmado ni nos hemos retirado, pero yo confío que mañana la acabemos de firmar. Es una operación distinta a las que yo he hecho, porque no es un edificio entero. Es adquirir 10 pisos en un edificio. Hay 5 pisos libres, 4 rentas antiguas y uno que no se sabe. Vamos, está muy claro, pero el vendedor está poniendo problemas, porque es una persona que está ahí con renta antigua, pero vive en una residencia, con lo cual eso a efectos prácticos sería como si no ha dejado de ser renta antigua. Y luego tiene un local que lleva vacío, que en su momento fue una oficina, con una planta baja y una planta bajo rasante. ¿Y aquí qué queremos hacer? Bueno, pues básicamente estamos comprando en una zona que, según Idealista, está a 5.000 euros metro cuadrado, pues lo estamos comprando, ahí pone 2.800 euros metro cuadrado, en realidad va a ser un poco menos, porque hemos hecho un cambio en los precios. Y creemos que las rentas antiguas, porque el precio de adquisición es muy bajo, van a ejercer el derecho de tanteo, y si no lo ejercen, hay otro CFA que no está aquí, salvo que esté conectado, esto que me va a ayudar a venderlo, porque el precio es muy bueno. Y lo que hemos conseguido, dada la situación de deuda carísima, es un aplazamiento en los pagos del comprador. Nosotros, si las arras las firmamos mañana, la idea es el lunes entrar con la piqueta, hacer la reforma durante los 3 meses que tenemos entre arras y compraventa. Compraremos, tenemos otros 3 meses para pagar el 45% restante, o sea, pagamos 10, 45 y 45, y creemos que antes de esos 6 meses vamos a ser capaces de vender los pisos, todos los pisos. Bueno, con unas cifras, yo creo que obviamente me las creo, porque si no entran inversores conmigo, la voy a hacer yo solo. Es tener un retorno de 1.3 veces el dinero que hemos puesto, o cerca de 1.4, y como el plazo de tiempo es muy pequeño, pues las tires, estamos hablando entre el 60 y el 85%. Esos son los pisos. Y en el local, y ya os digo que teníamos una presentación preparada con muchísima más información, pero como todavía no hemos firmado, pues estoy más cómodo si no os digo exactamente dónde está. Pero bueno, ahí lo veis, está muy cerquita de las 5 torres. Y el local, lo que pretendemos, ya hemos hecho el levantamiento topográfico, o sea, estamos invirtiendo antes de que tengamos una certeza de que el activo va a ser nuestro, pero bueno, tenemos obviamente una confianza bastante alta de que va a salir. Hemos hecho el levantamiento topográfico y lo que vamos a hacer es o un co-living o unos apartamentos turísticos, y en el sótano estamos viendo la posibilidad de unir los apartamentos que hacemos en la planta baja con el sótano, o si no, dedicarlo pues a coworking,
ahí hablaré con una participada de estos señores, o hacer unos trasteros. Y bueno, pues aquí esto me parece que aquí no habíamos puesto, pero en la parte de las cifras que os he dado de los múltiplos sobre inversión y las TIRES es solamente sobre los pisos, y para el local estamos hablando de unos yields por encima del 10% en la planta baja, y el kicker adicional que consigamos hacer abajo pues añadirá 3 o 4 puntos porcentuales adicionales. Y para mí el mundo inmobiliario es muy sencillo, ya os lo digo, y puedo estar equivocadísimo. Yo seguro que CBRE hace unos modelos estos súper sofisticados, pero a mí lo que me importa es yield on cost, o sea, cuánto invierto, independientemente de cómo lo financie. Cuánto invierto y cuánto voy a sacar mes a mes. Y ya os he dicho, yo soy he sido anti-inmobiliario toda mi vida, y ahora el clink que tengo en el teléfono de las entradas de las transferencias de los inquilinos es una gozada, es una gozada. Esto es muy distinto al mundo del venture capital, donde tienes que esperar años y años y años, o lo que contaba Ramón, idealista, que también conocemos porque es compañero de Harvard, y que el tío ha hecho un pedazo de empresa y ha habido mucha gente que se ha forrado en el camino, pero yo ya a mi edad, lo de esperar 20 años se me hace muy duro. Esto... No sé, ¿tenéis preguntas? No entiendo todavía la propuesta de la operación, la inversión. ¿Cuánto dinero hay que meter y cómo? ¿Cuál es la propuesta de inversión? El volumen máximo de inversión que supone esta operación son 4 millones de euros. Son 4 millones de euros. Ya os digo que, que es que no he querido dar muchos detalles por el tema que os acabo de contar. La operación solo de los pisos, nosotros en el local tenemos una opción. Lo otro, lo que estamos hablando de firmar mañana, es unas arras. Es una inversión de 1,8 millones de euros para comprar los 10 pisos, y meter unos 300.000 euros de obra, porque solamente lo hacemos en los libres. Yo la renta antigua no la quiero para nada. Os he explicado la forma de pago, que es un 10% en arras, un 45% a los 3 meses y un 45% a los 6. Yo voy a intentar minimizar la inversión, porque obviamente implica que cuanto menos ponga, al final la plusvalía es la misma, pues mi retorno en equity pues es más alto. Entonces yo lo que estoy buscando es crear un grupo de inversores que me acompañen en esta operación. ¿En la SOCIMI o No, en esta operación. Las operaciones de comprar y vender no se pueden hacer a través de la SOCIMI porque me la descojona, porque tienes que tenerlo durante un tiempo, hay lo que llaman rentas irregulares. O sea, la SOCIMI es para tener el activo yielding. Si a lo mejor el local decidimos hacerlo en la SOCIMI porque lo que queremos es tenerlo durante 3 años, o sea, obviamente hay un periodo de construcción, 8, 9, 12 meses, tenerlo en rentabilidad durante 3 y luego venderla. Pero esto que es comprar y vender va a ser en una SL, vamos a utilizar cuentas en participación. Entonces, yo lo que estoy buscando son 10-15 personas que inviertan conmigo entre 30 y 100.000 euros cada una para hacer esta operación, y obviamente a medida que yo vaya teniendo más operaciones yo las iré presentando. Y obviamente lo mismo que en el club la decisión de inversión no es un commitment en un fondo, es operación a operación. Comentabas lo del yield también, de cara a invertir en la SOCIMI. SOCIMI... o sea, buscas un yield dentro de la SOCIMI, pero luego el dividendo que das tú, el pass-through,
Bueno, ¿Qué haces? ¿Medio o yo no hasta repartes? ahora lo tenía en una SL, que no tengo obligación de dar dividendos. En la SOCIMI yo ahora voy a tener la obligación de dar el 90% de lo generado. Pero bueno, oye, toma la decisión. Yo antes lo que hacía es pagar impuestos en la SL y ahora lo que voy a hacer es tener un vehículo que no paga impuestos, pero que me obliga a repartirlo, y ahí es donde yo tributo. Para que nos suene a nosotros, el Sí, sí. Clean también. Bueno, yo simplemente para especificar y tal, que dices lo de los 20 años para el Venture Capital, te quiero decir, para Ya hacer, sabía que alguien se le iba a tomar Claro, algo personal. para hacer Champions, y necesitamos esos 20 años Ya, para ya, hacer ya, ya. Champions, que no es nuestro estilo, también tenemos foro regulado. Nosotros, nuestros mejores exits, uno fue habitísimo, nuestro primer ticket fue 10,7 veces en 5 años, y el mejor fue 14 veces en 4 años, durante los cuales tuvimos varias quiebras, cuidado. Pero claro, es un estilo, depende también de... Y no llegaron a ser nunca gran empresa como Idealista o algo, ¿sabes? Que no es lo mismo. Entras a 3 y sales a 30, guay. Pero en 30 pues ni sale empresa. ¿Sabes? Y hay todo estilo. Y luego hay gente que entra más tarde y hay gente que entra en otro volumen también de empresa, ¿no? Ojalá haya más gente que quede para quedarse, que invierta para quedarse 20 años. Ojalá. Espera, toma. Entiendo que no es confidencial, pero vamos, por apoyar a Gonzalo, yo acabo de hacer un por 2 en 4 meses, con una cosa vuestra. Sí, cosa... Por eso digo que a veces no hay que esperar 20 años. ¿Saliste de ahí? Salí, ha sido por 2 en 4 meses, ¿qué? O en 3, o en 5, no sé. Gracias, sí. Pero es atípico, es totalmente atípico. No tienes que invertir en Venture Capital creyendo que vas a tener la oportunidad de salir en 6 meses. Ni de coño. Pero que puede pasar. Pero puede pasar. No, nosotros en las oportunidades nuestras, desde el principio diremos, hoy, como es el caso de las 5 torres, esto es para comprar y vender lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Y yo, como os he dicho, contemplo que tengamos que desembolsar solamente el 55% y cuando toque el segundo pago ya hayamos vendido todo. O sea, para mí eso sería la oportunidad perfecta. Luego puede ocurrir que las rentas antiguas no las coloque. Y luego la decisión de inversión del local está tomada, pero lo que hemos hecho es tenemos una opción de compra que es la que nos da tiempo a nosotros para prepararnos y que es una forma también de no hacer el commitment del capital desde el día 1. A ver, preguntan aquí, ¿qué rentabilidad buscáis en una inversión y qué rentabilidad promedio habéis obtenido para vuestros inversores durante los últimos años? ¿Qué potencial veis en este ejemplo? Bueno, yo creo a ver, yo no he tenido inversores hasta ahora, es 100% mi capital. He dicho, el yield on cost ha sido histórico de un 8,4, y las inversiones lo que he desinvertido he sacado 2,4, incluyendo las rentas que he recibido mes a mes, y a medida que he ido apalancando, si hubiese aceptado la oferta de este fondo, era 4,4. Y en este caso, en la parte de los pisos, estamos hablando de entre 1,3 y 1,5. En 6 meses. En 6 meses. ¿Se invierte en SOCIMI en todo o por oportunidad? En principio, no se invierte en la SOCIMI, se invierte en las oportunidades. Muchas gracias a todos. A ver, ¿alguna pregunta más? El contacto. Bueno, me podéis contactar por LinkedIn, Alejandro Rodríguez Carmona, y mi email es arcarmona@habitsocimi.com. Pero bueno, lo más fácil es por LinkedIn, Alejandro Rodríguez Carmona. O por la página del CCA. Alejandro, Sí. Perdona, una pregunta. ¿Hay algún fee? O igual que habíamos hablado de los fees que tenían en las otras 2 oportunidades, ¿cómo funciona? Sí, por desgracia, lo de trabajar. Tu trabajo, me imagino que... Estamos también viendo el tema o sea, será un esquema similar al que se ha comentado aquí. Habrá a ver, en el sector inmobiliario, estamos hablando de las oportunidades que nosotros estamos haciendo son oportunidades pequeñas, y por lo tanto los fees, para que al final, o sea, nosotros hasta ahora hemos tenido una estructura muy pequeña, estamos Álvaro y yo, y la queremos reforzar, y
está por definir, pero estamos hablando de un 2% de gestión, y lo que tenemos que acabar de definir es el carried y los hurdles. Lo tenemos que definir. Pero sí. Las oportunidades, perdona, ¿va a haber un pacto para sociedad? ¿Tienes previsto? ¿Minoría, mayoría? ¿Cómo vas a hacer esto? No, esto en principio también hay que aprender de lo bueno. Vamos a plagiar el contrato de cuentas en participación de Luis Caviedes. Y no, a ver, en principio la gestión la vamos a llevar nosotros, o sea, sobre todo en una oportunidad de esta tan corta, o sea, de tamaño, o sea, de espacio de tiempo tan corto, o sea, que no realmente creemos que no tiene sentido que la gente opine si la ventana tiene que ser de X o la cocina en vez de IKEA tiene que ser de no sé cuántos, ¿no? O sea, la gestión, o sea, lo que sí que va a estar muy claro es el plan de negocio. Oye, lo compramos para venderlo, y no vale dar la vuelta, y eso se contemplará en el contrato de cuentas en participación, que es cómo lo vamos a estructurar. Sí. Más en el sentido de su approach. Yo creo que se me escucha así, ¿no? Pero bueno. Has hablado que tu foco es el yield, pero luego has hablado de bastante cambio de uso. Yo no soy inmobiliario, pero imagino que eso tiene un riesgo administrativo y político de bastante tiempo de cambiar uso, por ejemplo, de una nave industrial a uso residencial y poder empezar a generar cash flow. Ya. No sé cómo compagino. Pues mira, el caso, yo, bueno, lo he explicado un poco antes. Nosotros, si firmamos unas arras y lleva un cambio de uso implícito, vamos a condicionar la compraventa a que efectivamente haya ese cambio de uso. La nave que yo compré, que firmé en febrero antes de la pandemia, en el 2020, que estuve dudando si me retiraba o no me retiraba, estaba condicionada a la obtención de lo que se llama el certificado de idoneidad, que te lo da una ECLU, que bueno, en Madrid se ha privatizado muchísimas de las gestiones administrativas que antes las tenías que hacer directamente con el ayuntamiento. Y en este caso estaba un certificado de idoneidad que te lo da la ECLU, que es una agencia privada, y en ese momento compramos. Entonces, ahí ya no había riesgo. O sea, que tú estás comprando, ya le estás haciendo monetizar al vendedor el upside de ese cambio de uso. Claro, vale, okay. Sí. Entonces, normalmente, quiero decir, te aseguras. Luego, oye, nosotros ahora mismo estamos con la última inversión que hemos hecho, que tenemos también el certificado de idoneidad de una ECLU y el funcionario no les da narices firmarlo. Bueno, pues llevamos 4 meses esperando. Pero obviamente sabíamos, en ese caso no había que hacer cambio de uso. Pero o sea, el tema del tiempo en el inmobiliario es importante. De todas formas, como he explicado antes, si es un cambio de uso, condicionas las arras, y lo otro, el resto de los pisos, es que eran reformas. O sea, una declaración responsable y punto. Eso puede ocurrir, que nos equivocamos, que nos equivoquemos, pero lo pones de salvaguardas en los contratos. O sea, en este caso, en la oportunidad que he presentado, vamos a hacer declaraciones responsables de rehabilitación, y es que no tienen que darte el visto bueno. O sea, lo haces y punto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues me cambio de gorro. Animaros a que os apuntéis al club, que es el objeto de esta reunión, y animaros a traer oportunidades. Yo creo que todos estamos, sobre todo los que nos dedicamos a la inversión, estamos cercanos de un montón de oportunidades, y yo creo que el tener gente como nosotros que sabe de lo que habla, pues también puede añadir mucho valor. Y a lo mejor cosas que yo no he visto, presentándosela a terceros, igual la ven también. Una pregunta, o sea, si
es que no me queda claro hasta qué punto tiene que haber, o sea, si la persona que está sacando adelante el proyecto no es CFA, pero hay algún sponsor CFA o algún accionista CFA, ¿vale? No sé cuál es el grado de CFAismo necesario para traer un proyecto. Bueno, Luis, da tu opinión, Luis. Esto... Pasa el micrófono. Que no seas yo el único que hable. Skin in the game. Tiene que haber un CFA que pone por lo menos 3 veces más que cualquier otro. Entonces, cualquier CFA, y esa es un poco la filosofía del club, viene aquí, yo voy a invertir aquí 50 y estoy buscando 50 o lo que sea, y estoy buscando el que quiera. O sea, el criterio es un CFA que se juega su dinero, que tiene skin in the game y que comparte esa inversión con otro CFA. Y el emprendedor puede no ser CFA. Bueno, lo que ponga. Habíamos pensado eso, son cifras que se verán en cada caso, ¿no? Pero habíamos pensado eso, ¿no? Que ponga, por ejemplo, si tú vas a pedir inversiones de 15, pues que tú vayas a poner 50, para que nos entendamos, ¿no? O sea, yo voy a poner 50 y entonces busco inversiones de 15 para llegar a X, ¿no? Pero esto no está escrito en mármol, ¿no? Está escrito en... Lo que sí que está escrito en mármol es de CFAs para CFAs y con skin in the game. Y muy alternativos. Muy alternativos no es que sean muy diversos. Hoy hemos traído 2 startups porque es lo que más se pide, pero la gracia precisamente es que haya inversiones alternativas, ¿no? Desde esto, de hedge funds y todo lo que se os ocurra. Uno de vosotros decía whisky, que va a hacer una inversión en whisky. Pues eso, ¿no? Sí, o el caso que os decía yo de... Pues que es un CFA también, que tiene un fondo de herencias. Pues joder, a mí me parece súper distinto esto. Y por lo que me contó, les va, vamos, han hecho muy pocas operaciones de momento, pero joder, más alternativo que eso. Esto, o sea, yo lo he dicho antes, digo, o sea, hay un montón de gente que se dedica a ofrecer oportunidades de inversión, desde los bancos, a las plataformas de crowdfunding y de crowdlending. Yo creo que la gracia de esto es, como dice Luis, CFAs con CFAs, porque es que si no nos convertimos en, ya os digo, es que hay mil plataformas donde y eventos, o sea, yo creo que te puedes pasar de lunes a jueves asistiendo a eventos donde se presentan oportunidades de inversión, y yo creo que esto tiene que ser algo un poquitín, oye, pues somos CFAs un poco más sofisticado y sobre todo skin in the game, o sea, que es que a mí cuando Luis me ofreció invertir en los hedge funds, es que no me lo tengo que pensar mucho, porque yo sé que le ha invertido un dineral y, joder, graciosamente nos ofrece a una serie de personas invertir con él. Para mí ese es un poco el prototipo de oportunidades que tenemos que presentar aquí, pero es una opinión más, ¿eh? ¿Qué esperáis, una al mes o...? No. La idea es hacer... Esto es una currada, ¿eh? Y por eso, aparte de apuntaros, presentaros como voluntarios. A mí la idea sería hacer un evento trimestral y yo qué sé, pues que veamos, no sé, ya del deal flow depende de nosotros. Que haya un comité de selección que filtre un poquitín y que veamos, no sé, 10 oportunidades al trimestre, 20, 15, y que presentemos, pues como hemos hecho hoy, 2 o 3. O la documentación la mandáis por mail, no solo lo que exponéis aquí. O sea, entiendo que lo se podrá revisar todo. Volvemos a lo mismo, o sea, está un poco por definir, ¿no? Aquí, oye, mi mail, tal... O sea, tendremos que ver cómo nos organizamos cara a futuro, ¿no? O sea, este ha sido un primer evento de presentar el club, de aprovechar para presentar alguna oportunidad y nos tenemos que ver cómo nos organizamos. En principio no. Habéis puesto una cuota para no CFAs. Una cuota no CFA. Ah, ¿sí? Joder, pues fallo mío. Fallo mío, que el disclaimer se ha dado más vueltas que un molino. Fallo mío. Pues no sé por qué está eso. Ah, no, ya sé por qué es. Ya sé por qué es. Esto es que nos lo preparó Latham, es el secretario del Consejo de CFA Spain, y este disclaimer nos lo preparó en el club de Harvard un ex Latham, y en el club de Harvard esto
hay lo que llamamos socios de cuota y socios no de cuota. Entonces, lo que permitíamos es que los de no cuota también pudiesen participar, y de ahí viene el error. Esto es mucho más exclusivo. ¿Hay algo de funding por parte del Spain o más arriba? No, el cóctel es gentileza del club, pero no. No. Sí, a ver, que esto, volvemos a lo mismo, que vamos a ser voluntarios y que aquí no va a haber gasto alguno, más que el tiempo que le dediquemos los que estamos. Tenemos el soporte administrativo del club, que hay 4 personas trabajando, 3 y media, y lo que pues para mandar los emails, para organizar la lista de asistentes, coordinar el catering y ya. O sea, no... Le vamos a subir la cuota a los patrocinadores, que no lo saben. No, pero no... Esto no va a tener costes, no va a tener costes. Con voluntarios. Oye, igual esto no sale porque nadie quiere levantar la mano, aunque yo os he dicho que a mí ha habido varios que ya se han ofrecido como voluntarios, pero o sea, de CFAs para CFAs, y si los CFAs no hay interés, pues o a lo mejor somos 5 y nos juntamos 5, y entonces no hay tanto lío. Y a mí esto, o sea, obviamente lo estoy montando porque me parece atractivo, ¿no? Pero si se apuntasen 200 personas, vamos a tener un problemón, porque no tenemos capacidad de gestionar 200 personas. Y por eso hay que poner un poco los listones, ¿no? Y ser un poco exigentes. Bueno, y si no, repartimos un dividendo con las cuotas y ya está. Y nos disolvemos. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.